Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy ha pasado una cosa de enorme importancia, me parece que no suficientemente calibrada por los medios españoles, y es que la Unión Europea se ha roto. Para ser más precisos, ha aparecido una grieta enorme en la cúpula del Sanedrín de Bruselas. Como usted recordará, ayer Ursula von der Leyen, lo contamos aquí, y estuvo hablando del final del viejo mundo, eso que llama John Inkeberry el orden internacional basado en reglas. Y hoy Antonio Costa, que es el presidente del Consejo Europeo, le ha enmendado la plana. Claro, que haya una disensión tan grave entre el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión Europea, esto no había pasado nunca. Y es de una enorme importancia por lo que tiene detrás. La mayor parte de nuestros analistas se están fijando muy fundamentalmente en eso del orden. Y dicen, si es que claro, si Úrsula está contra el orden, es que está por el desorden y por tanto Costa está por el orden y tal. Bueno, vamos a ver, yo querría decir un par de cosas para que se entienda exactamente lo que está pasando. La Unión Europea hace tiempo, por lo menos un cuarto de siglo, que no es propiamente un orden democrático, sino más bien lo que Manuel Todd llama una oligarquía liberal. Vale, dentro de esa oligarquía hay grupos políticos muy poderosos que responden a los intereses de grupos económicos muy poderosos. Y todo el sinsentido que hemos vivido en Europa en el último cuarto de siglo, así en la política migratoria como en la energética, como en la agraria, responde única y exclusivamente a intereses de lobbies muy poderosos. Lobbies que como decir, presentan una constelación de intereses con cargos políticos concretos. Hasta el momento, ese núcleo de poder era bastante sólido y ahora es lo que empieza a romperse. Las consecuencias pueden ser imprevisibles y es muy importante, luego lo veremos, que uno de los puntos de fricción mayores haya sido el de la energía nuclear, porque precisamente el lobby energético ha sido una de las guías de todo lo que ha hecho Europa, de todas las sin razones de Europa en el último cuarto de siglo. Ahora es el momento de tomar posición en todo caso. Es muy importante lo que vaya a pasar a partir de ahora. Ya tenemos para el lunes, si no me equivoco, montado una cumbre justamente sobre materia energética. Y cuando se habla de materia energética no estamos hablando solo sobre cuál es el medio más eficiente, sino que estamos hablando de poderosísimos intereses económicos, políticos, etc. ¿España dónde está en todo esto? Pues es imposible saberlo. De momento aquí el gobierno lo que ha dicho es que España está por el orden internacional basado en reglas, porque lo contrario es el desorden, en fina deducción del ministro Álvarez. Yo quiero recordar aquí una vez más que eso del orden internacional basado en reglas es la cobertura retórica que ingenia un norteamericano llamado John Inkeberry para envolver el proyecto de poder globalista con sede en la hegemonía norteamericana. Eso es lo que ahora cambia. ¿Y España qué? Pues España está tan con el orden internacional, nacional y de donde sea, basado en reglas, que hoy la fiscal general del Estado, la señora Pera Mato, ya ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la condena al anterior fiscal general del Estado, porque no puede ser eso de que un fiel siervo de Pedro Sánchez haya sido condenado por un tribunal independiente. El orden nacional basado en reglas. Bueno, 21:49, 20:40, casi 49 en Canarias y ha pasado absolutamente de todo, en fin. Bueno, vamos a ver al menos parte de lo que ha pasado y los contertulios harán esta noche el resto de titulares. Bueno, Costa contra Úrsula, esto es muy importante, esta grieta en la cúpula de la Unión Europea. No sabemos por dónde va a ir, porque en realidad sabemos muy poco de cuál es el poder real en la Unión Europea, desde hace mucho tiempo. Que se peleen, ¿qué significa? Significa que hay al menos dos facciones, que probablemente son más. ¿Y a nosotros cómo nos afecta? Pues es imposible saberlo, porque como estamos a lo que nos manden, en todo caso lo que podemos decir es que gane quien gane en esta pugna, nosotros perderemos. En el contexto de esta pugna tal vez haya que poner lo que está pasando entre Ucrania y Hungría, de lo que nadie está informando en España, y es asombroso. Y es que Ucrania, con la anuencia, por cierto, de Ursula von der Leyen en un primer momento, amenazó y ejecutó
el corte del suministro de petróleo a Hungría. Se puede usted imaginar la que se ha liado, porque además se habló incluso de amenazas de intervención armada de unos y de otros. Lo último es que el gobierno húngaro interceptó un furgón cargado de dinero en billetes y de oro con un general de la inteligencia ucraniana adentro. Esta crisis es tremenda, de momento a Hungría y a Eslovaquia les ha dejado ya sin suministro. Y la Unión Europea es verdad que ha protestado en última instancia. Vamos a ver lo que está pasando aquí, porque el asunto es extremadamente serio. Y en materia de guerra hay que recordar una cosa muy importante, que es que el primer beneficiario es Hacienda, por supuesto. Hoy el Gobierno ha anunciado que la mejor medida contra la subida de precios y todo eso es decir no a la guerra, y no se le ha caído la cara de vergüenza, y que están monitorizando la situación. La última vez que monitorizaron me parece que tardaron como un mes en tomar medidas. ¿Sabe usted por qué? Porque este encarecimiento de absolutamente todo al Estado le reporta unos ingresos estratosféricos y van exactamente a eso. En fin, lo contaremos. Ha habido un lío muy importante en Madrid por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si no estoy equivocado, que obliga a la Comunidad de Madrid a publicar un registro de... Bueno, vamos a ver, no es exactamente así, porque también los jueces, la verdad, cuando se ponen, en fin, a elaborar un registro de médicos objetores de conciencia a la práctica de abortos. Es una reivindicación, como usted sabe, de los sectores pro vida, que ese registro no pueda ser público, claro. De hecho, que ni siquiera se ejecute, porque es una lista negra, en manos del poder. ¿Y ahora qué hacemos? Porque la comunidad, en principio, estaría obligada a hacer esa lista negra. No quiere. Bueno, veremos lo que va. Y vamos a hablar también de inmigración. Tenemos pendiente un tema del que queríamos informarle, que era cuáles son las dificultades reales, concretas, que encontraría una administración para repatriar efectivamente a los menas. Esto es importante saberlo, no es nada fácil. También están diciendo las administraciones varias que no se les da una paga, sí que se les da una paga. Canario Today ha publicado los papeles en su línea de X, en fin, es bien conocido. Y además tenemos lo último, que es noticia de hoy, que es ese anuncio del Gobierno de que se va a sufragar la atención sanitaria integral, no las urgencias como se venía haciendo hasta ahora, sino la integral a los inmigrantes ilegales. Como estaba la sanidad poco colapsada, ¿verdad? Pues también esto. En fin, lo veremos. Eso y alguna cosa más de la que iremos informando a medida que el programa se despliegue. ¿Con quién esta noche? Pues con don Miguel Ángel Durán, que me parece que ha estado en El Gato alguna vez, pero hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias y encantado de compartir con vosotros esta noche. La verdad que en un programa que es una institución y me siento orgulloso y muy agradecido. Oye, como jurista de cabecera, ¿cómo ves lo de la fiscal general con el ex fiscal general y...? A ver, esto es una, ¿cómo te diría? Es una predicción, o sea, todo el mundo sabe lo que la Fiscalía va a hacer y todo el mundo sabe lo que el Tribunal Constitucional también va a dictar, ¿no? Yeah. Es decir, es algo bochornoso y ciertamente que abunda en un conflicto entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Esto es lamentablemente, nadie cree hoy en día, sinceramente, por lo menos es mi opinión, en la imparcialidad del Tribunal Constitucional y prueba es que actualmente muchísimos abogados interponen sus recursos de amparo fundados ante el Tribunal Constitucional y lamentablemente para inadmitir los recursos lo despachan con dos líneas. Y las dos líneas dicen, el recurso no acredita el interés constitucional del recurso de amparo. Es decir, no te dicen ni por qué inadmiten los recursos. Sin embargo, para otras personas ilustres, como el exfiscal general del Estado condenado por un delito muy grave, sin embargo, ¿a alguien le cabe duda de que ese recurso va a ser admitido?
admitimos apuestas. Esto es, se acabó la igualdad entre la ley en España, ¿eh? O sea, es esto. Es así. Nada menos. En fin, Miguel Ángel, bienvenido, buenas noches. Doña Ana Cuartero, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí también con una noche apasionante de cosas que comentar por delante, ¿no? Tenemos de todo, tenemos la guerra, tenemos, como siempre, y los minas, un tema que ya sabes que nosotros llevamos reivindicando muchísimo tiempo en el control de todos esos supuestos menores que en tantas ocasiones no lo son. Pero bueno, no vamos a adelantarnos a los temas que vienen y nada, encantada de estar aquí esta noche. Ana, bienvenida. Doña Irene González, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy es un día importante en la fase de destrucción de España porque hoy el Consejo de Ministros ha dado la última puntilla a la sanidad pública, puesto que si ya los inmigrantes ilegales tenían acceso de forma gratuita a toda la asistencia sanitaria, a la sanidad pública, solamente con el empadronamiento, que tardaban poco y nada, bueno, pues hoy se ha decidido en el Consejo de Ministros, por parte de los dirigentes que nos odian, que cualquier inmigrante ilegal, cualquiera que llegue a este país de cualquier forma, pues que tiene asistencia sanitaria universal y gratuita. ¿Esto qué implica? Tiene dos cosas muy importantes. La primera, por supuesto, es la implosión total y absoluta del sistema sanitario, en donde cualquiera que acabe de llegar con un bagaje médico y unas patologías pues, que no conocemos, tendrá prioridad, por supuesto, respecto de sus abuelos, respecto de sus padres, de ustedes mismos y de sus hijos. Entonces, no solamente es profundamente injusto, sino que es insostenible. Y la otra parte de esta medida importante que se ha tomado hoy es que lo que está haciendo en definitiva este gobierno es fomentar la privatización de la sanidad, porque empuja a los españoles a que se hagan seguros privados que en los últimos 2 años, sabiendo la avalancha migratoria que hay en la sanidad pública, que está colapsada, que necesitas 4 o 5 meses para que te den cita con el traumatólogo, y lo digo por experiencia propia, 2 meses en la privada, ¿qué es lo que están haciendo? Subir las cuotas de una forma exponencial. Entonces, estamos en la situación en la que el español paga para que disfrute otro la sanidad pública y luego vuelve a pagar para una sanidad privada. Esto es lo que está haciendo el gobierno, poner todo lo que es el Estado al servicio de quienes no son españoles a costa nuestra. No es mala gestión, no es algo sin sentido, sino que esto responde a una agenda política para la destrucción de todo nuestro país y que ya lo único que podamos aspirar pues sea a la desesperanza, al éxodo, a que nos vayamos de este país, pero a lo mejor no están contemplando la opción de que realmente nos levantemos porque ya nos lo han arrebatado todo. Pues sí, ojalá fuera solo el gobierno central el que está en esto. Ayuso ha favorecido la realidad es que nosotros hemos preguntado. Yo todos los años pregunto, he estado bastante tiempo de portavoz en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid y hay una pregunta que siempre me ha gustado hacer, que es ¿cuántos inmigrantes ilegales ha atendido la sanidad pública madrileña durante este año? ¿Vale? Durante el año 2024 habían sido 90.000. Durante el año 2025 eran 170.000. Es decir, la población, y luego sale la presidenta vanagloriándose de que la población madrileña aumenta. Y sí, la población madrileña aumenta, pero es que está aumentando exponencialmente la población madrileña de inmigrantes ilegales, que como tú muy bien dices, vienen a consumir recursos, pero no a aportar nada. Es decir, desde que Ayuso accedió al gobierno en 2019, las listas de espera, y ya han pasado los efectos del COVID, han aumentado un 60%. Estamos en 3 meses para que a una persona mayor, para que uno de nuestros abuelos, le pongan una prótesis de cadera, con todo lo que eso supone de deterioro de una persona, no solo físico, sino incluso cognitivo, cuando está pendiente y hay que inmovilizarlo en casa porque está pendiente de una prótesis de cadera. Estamos hablando de que las urgencias parecen la ONU, que tú te vas a cualquier urgencia de cualquier gran hospital y seguramente seas el único español que está allí esperando 4, 5 o 6 horas a ser atendido. Pero, Esa es
Claro. Nosotros hemos preguntado insistentemente si se pensaba dar prioridad nacional en el acceso a la sanidad en la Comunidad de Madrid. Y nos dicen que es anticonstitucional, que no puede ser. Pues yo no sé si es anticonstitucional o no, pero yo creo que es una medida que esperan todos los españoles, ¿no? Al menos poder estar los primeros en la cola de la sanidad pública que hemos pagado. Miguel Ángel, Irene. Simplemente, desde el punto de vista normativo, lo que concretamente se ha aprobado es que con anterioridad un ilegal debía realizar una tramitación concreta para acceder a ese derecho a la sanidad española. Sin embargo, ahora lo que el Gobierno ha establecido es que le basta con una mera declaración responsable del inmigrante en el que indique que él reside, solo porque él lo diga, en segundo lugar, que no tiene servicio sanitario de su país de origen y, en tercer lugar, que nadie tiene obligación de pagárselo. Entonces, con esa simple declaración pasa a acceder sin limitación alguna al sistema público de salud. Claro, esto contraviene incluso los ciudadanos españoles, para obtener un derecho normalmente tienes que acreditar que reúne las condiciones. En este caso no, el Gobierno dice, oiga, no, solo porque usted lo diga, usted barra libre. Y otra cuestión importante es, a mi juicio, que de nuevo el Gobierno español legisla, pero no paga la factura, porque otorga este derecho, pero va a cargo de los presupuestos de las comunidades autónomas. Es decir, otorga un derecho que el Estado no va a pagar, van a pagarlo las comunidades autónomas. Mira, lo van a pagar. Sí, lo van a pagar todo esto, no las comunidades autónomas, sino los españoles lo van a pagar. Esto de otorgar derechos, esto sencillamente lleva a la implosión. Y además tengamos también en cuenta que las personas que lo vemos en Internet todos los días, vídeos de TikTok, cómo alguien se baja de un avión que vienen de Sudamérica y se van a hacer la ronda de médicos con toda la familia. Entonces, usted va después detrás de ellos. Gente además que viene con patologías curiosamente crónicas, graves, personas que no han tenido un seguimiento médico desde hace años. Por supuesto, en un triaje se les va a priorizar respecto de lo que le pase a sus padres, respecto de lo que le pase a usted y respecto de lo que le pasa a sus hijos. Entonces, no solamente es insostenible, es que es profundamente inmoral llegar a un país y ponerte a hacer la ronda de médicos. Eso se llama robar. No tiene otro nombre. Y los que se lo facilitan no tiene otro nombre que traidores y ladrones. Ana Cuartero. Y mientras tanto, los españoles, cuando nos vamos de vacaciones, si tienes que ir a un centro de salud en una comunidad autónoma que no es la tuya, tienes que hacer un proceso administrativo en el que se te identifica como desplazado. Es decir, tienes que ir a pedir el favor de que un servicio de salud que no es el de tu comunidad autónoma te trate como desplazado. Cualquier estudiante que viene a Madrid tiene que pedir la admisión en atención primaria. Es decir, los funcionarios. Claro, tienen el acceso que se les está negando a los españoles cuando proceden de otra comunidad autónoma. Es el tema, que está toda España hablando de esto. Porque como toda España va al ambulatorio de vez en cuando, te encuentras lo que te encuentras. Pues a partir de ahora ni siquiera vas a poder entrar. En fin. Bueno, vámonos a la publicidad. Y a la vuelta de la publi vamos a empezar por ese tema del conflicto entre Hungría y Ucrania, en el que se ha hablado incluso de intervención militar. Ojo, Quiero recordarle que Hungría es un país de la Unión Europea y Ucrania no. Y que Ucrania ha amenazado existencialmente, es decir, cortando el suministro de petróleo a un país de la Unión Europea. La cosa es gravísima. Bueno, publi lo vemos. 22:08, 21:08 en Canarias. Vamos con la información y vamos a empezar por ese asunto del que nadie está hablando, pero que es de una importancia enorme, que es el conflicto tensísimo entre Hungría y Ucrania por la ideica de Zelensky. La cosa es la siguiente, por aquí le hemos contado. Zelensky dice, y parece ser que de consuno con Bruselas, hasta que Hungría no acepte que Ucrania entre en la Unión y hasta que Hungría no desbloquee toda la ayuda militar necesaria para Ucrania, vamos a dejar a Hungría y de rebote a Eslovaquia sin petróleo. Claro, hay que recordar que Hungría es un país de la Unión Europea y Ucrania no. En fin, la cosa está tensísima y los húngaros les han dado donde más les duele, que ha sido
interceptación de un camión cargado de dinero ucraniano. Yago Soler. Grupos de élite de la policía húngara detienen una furgoneta. En su interior, 39 millones de euros y 9 kilos de oro. El vehículo lo conducían 7 ucranianos que fueron detenidos y ya se encuentran en libertad acusados de blanqueo de capitales. Podría ser un roce entre dos países antagónicos, pero es la gota que puede colmar el vaso. Kiev y Budapest llevan meses de roces a causa de la energía y las ayudas armamentísticas. El gobierno húngaro retiene en Bruselas 90.000 millones de euros para el ejecutivo ucraniano en materia militar. Por su parte, Ucrania ha cerrado la llave del oleoducto Druzhba, que conecta buena parte de Europa con Rusia. Hungría protesta por el cese del tráfico ante una crisis energética que se cuece en Oriente Próximo. Zelensky acusa a Orbán de pillaje, alegando que era un viaje rutinario debido a las restricciones aéreas y amenaza con mandar el ejército a Hungría. Si nos bloquean la ayuda, daremos la dirección de esta persona a nuestras fuerzas armadas, a nuestros hombres, que lo llamen y hablen con él en su propio idioma. Bruselas ha criticado con dureza las palabras de Zelensky y tampoco están contentos por el cierre del oleoducto. Ucrania dice que está dañado por los bombardeos y no permite de momento una supervisión independiente de las instalaciones. Orbán, que no ha roto relaciones ni vínculos con Rusia tras la invasión de Ucrania, tiene elecciones el próximo abril. Estos sucesos le pueden dar aire en una campaña que se le antoja complicada. Mientras tanto, en Ucrania sobrevuela de nuevo la sombra de la corrupción. En los últimos meses no son pocos los escándalos que han sacudido a un país que está a punto de integrarse en la Unión Europea. Si usted recuerda, la primera vez que contamos aquí esto fue porque un militar ucraniano, youtuber por otra parte muy conocido allí en su mundo, lo cantó y dijo: el plan que han tramado Kiev, yo lo decía en términos elogiosos, claro, encomiásticos incluso, que han tramado Kiev y Bruselas es hacer que Orbán pierda las siguientes elecciones, como cortándole el petróleo. De esto se hizo eco Alice Weidel, la dirigente de Alternativa por Alemania. Y lo sacó en un discurso y luego en redes. Y a partir de ahí empezó a moverse el asunto hasta el extremo de que la Unión Europea tuvo que intervenir, al menos formalmente, para decirle a Ucrania que ni se le ocurriera. Pero ahí ha seguido la cosa y nadie se ha enterado de este asunto, ¿eh? O sea, salvo los espectadores del Toro, nadie ha hablado de este tema, que es una agresión a un país de la Unión. Totalmente. Es un tema gravísimo, clave y fundamental, porque toda la actuación que está llevando Zelensky con Hungría, que no es nuevo, por cierto, no es nuevo, es desde el principio, en primer lugar se podía entender que eran chantajes, se decía, pero es que llegados a este punto son actos claramente de guerra. Es una guerra híbrida. Totalmente de guerra. ¿Qué es lo que está haciendo Zelensky? Le corta el suministro energético a Hungría, que no tiene otra forma de tener energía en su país, y lo que está haciendo Orbán, a diferencia de lo que están diciendo muchos medios desde el año 2022, que a mí me criticaban en otros medios liberales de la derecha de por la mañana porque defendía a Víctor Orbán lo que está haciendo es defender la seguridad energética de Hungría. Eso es lo que está haciendo. Y es totalmente inaceptable que una persona como Zelensky, que se dedica a ir chantajeando a todos los gobiernos, exigiéndonos que le demos dinero y que entremos en una guerra, nos lo exige, y si no nos chantajea, esta es la situación que pasa con Ucrania. La devolución que ha hecho, la respuesta que ha hecho Hungría muy bien, es detener parte de la corrupción, que es un pozo negro de corrupción Ucrania, pues deteniendo ese convoy con 40 millones de euros, con oro, con armas y demás, como entendiendo que esto es lo normal y que está exigiendo que vayan 90.000 millones de euros a Ucrania. 90.000. No exactamente sabemos muy bien para qué. Y ya la última guinda de toda esta operación siniestra es que desde la Unión Europea, ese organismo que se ha sacralizado en esta democracia liberal espantosa que vivimos, es que lo que quieren es cargarse un gobierno de un país soberano porque Exacto. No lo pueden controlar. Y como no pueden controlar a Orbán porque él lo que quiere es lo mejor para los húngaros y no lo mejor para los que mandan sobre von der Leyen, lo que quieren es acabar con su gobierno.
y para acabar con su gobierno están dispuestos a ir a por todas. Y es una alianza muy peligrosa entre quienes tendrían que estar protegiendo a Hungría y entre Ucrania, que le está haciendo un chantaje. Esto es una declaración de guerra total y absoluto a Orbán, y también es un aviso a todos los demás dirigentes que se atrevan en un momento determinado a defender los intereses de su país. Hay que decir dos cosas antes de dar la palabra a Ana Cuartero. Uno, Donald Trump ha respaldado expresamente a Orbán en este contencioso, lo cual tiene su importancia. Dos, como aquí explicó Alejo Vidal Cuadras, creo que fue la semana pasada, la Unión Europea rige un protocolo, que es que además lo redactó él, por eso lo sabe mejor que nadie, que obliga al conjunto de los socios de la Unión a proveer de combustible al país que lo necesite. A Hungría nadie le ha dicho en Bruselas, no te preocupes que yo te lo doy, porque es que Hungría no tiene otra fuente de suministro que ese producto, claro. Bueno, esa era la cuestión. Bueno, yo creo que lo que pasa es que lo primero que a Zelensky se le ha rodeado de un halo, ¿no?, de bondad que no ha tenido nunca, ¿no? Zelensky es un personaje bastante turbio. Al final vamos a hablar de temas pro vida. Bueno, pues hay que recordar que Zelensky en Ucrania tenía granjas de mujeres con vientres de alquiler para producir niños para el resto del mundo. Es decir, este es el personaje, ¿no? Y como muy bien dice Irene, lo que ha hecho es un acto hostil, abiertamente hostil, hacia un Estado miembro de la Unión Europea. ¿Qué es lo que vemos en la Unión Europea que tanto denunciamos, ¿no?, constantemente desde Vox? Pues que la Unión Europea se ha erigido en un contubernio entre el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo que hace del resto de los países que no están gobernados por unos o por otros países de la Unión Europea que parece que son de segunda categoría, que tienen menos derecho a que se defienda su soberanía energética, su integridad territorial que otros. Es decir, lo que debería de haber es un posicionamiento claro de la Unión Europea con respecto a la defensa de los intereses de uno de los países miembros, porque el acto de cerrar el suministro de combustible, como muy bien habéis dicho, es un acto absolutamente hostil, sobre todo cuando ahora mismo lo que estamos es ante una escalada de precios de la energía, ante un cierre de las rutas de logísticas en el estrecho de Hormuz que nos van a hacer a todos estar pendientes de un hilo en cuanto al suministro energético. Es un acto mucho más hostil que si esto se hubiera producido en tiempo de paz, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que tenemos es que exigir a la Unión Europea que defienda a Hungría como Estado miembro ante alguien que realiza una acción hostil y que además no es un Estado miembro de la Unión Europea. Yo, en cierta medida, hombre, no es que me alegre de esta situación, pero sí que creo que evidencia en qué consiste la Unión Europea. Lo lógico habría sido que si la Unión Europea fuese lo que nos venden, la propia Unión Europea, el von der Leyen, e incluso habrían cogido al señor Zelensky y le habrían dicho, oye, no es que ni un euro, es que te retiramos todo el apoyo si no vuelves a poner el suministro a un país de la Unión Europea. Eso sería lo lógico y normal. Sin embargo, Hungría se ve desprotegida por sus propios socios frente a un corrupto que, por cierto, a mí me parece también muy grave que se incauten nada menos que casi 40 millones de euros circulando por un país de la Unión Europea sin que después dicen que el dinero es de Ucrania, pero sin que los servicios secretos de Ucrania le hayan dicho nada a nadie en la Unión Europea de por qué circulaban 40 millones de euros por una furgoneta en todo esto. Esto es sinceramente es un cachondeo. Del mismo modo que yo no entiendo cómo hacen en la Unión Europea, se producen este tipo de postureos cuando también seguimos comprando también energía a Rusia, que supuestamente es el grandísimo enemigo que va a iniciar invasiones por doquier en Europa. Esto no hay quien se lo crea, pero como no estamos en una situación política normal y menos... Ah, bueno, por cierto, además es que todo esto en el resto del mundo no le importa a nadie, porque lo que Europa piense, diga o vaya a hacer, realmente no le importa a nadie, porque no pinta nada.
Bueno, luego lo veremos más específicamente cuando hablemos de la cuestión energética, que es muy importante. Hombre, que salga Ursula von der Leyen diciendo nos hemos equivocado, la energía nuclear mola, esto también es muy importante, lo veremos después. Por cierto, ha sido Teresa Rivera llevándole la contraria, se ha puesto filosófica. Teresa filósofa, no sé si usted lo sabe, es una celebérrima novela erótica del siglo XVIII. Parece oxímoron. Teresa filósofa. No, ahora es Teresa Forestalia. Ahora es Teresa Forestalia. Forestalia. Aquí hay una grieta importante también, porque tanto Macron como Merz han, en las últimas semanas, evaluado hombre, ¿por qué no vamos a abrir otra vez los oleoductos rusos y los gasoductos rusos? La Comisión en principio no quiere, ahora veremos lo que hacen. Oía esta mañana a alguien reprochándole a Putin que como tenía el grifo del Nord Stream que nos lo cortó, coño, que se lo volasteis, por Dios, como si lo volasteis vosotros. O sea, de verdad, estamos ya en un nivel de memoria de pez. Yo creo que hay un problema de memoria de pez y que se creen que es que los demás también tenemos memoria de pez, ¿no? O sea, al final, que eso le pasa mucho al PSOE. Es que esta mañana lo decía Santiago Abascal en una rueda de prensa, dice, pero estos señores no se están dando cuenta que sabemos que estamos pagando por un lado el armamento y los misiles de Rusia y por el otro los de Ucrania. Claro. Es que de verdad que piensan que tenemos la memoria tan corta que por un lado nos oponemos a Israel y por otro lado le compramos armamento. Por un lado nos oponemos a Estados Unidos y por el otro lado sabemos que usar nuestras bases. De verdad que tenemos memoria superior a 5 minutos los españoles. Algunos, por lo menos. Pues yo también quiero hacer un ejercicio muy breve de memoria, que aquellos pocos que denunciamos en su momento el chantaje que se estaba haciendo desde Ucrania, Zelensky particularmente, al resto de países para involucrarnos en la guerra y exigirnos, cuando vino aquí al Congreso de los Diputados señalando a empresas españolas como colaboracionistas y demás, se nos señaló como putinistas cuando lo único que estábamos haciendo era haciendo lo que está haciendo ahora mismo Víctor Orbán. Lo que está haciendo Víctor Orbán. Nada más y nada menos. Desde los liberales, ¿no? que por la mañana, a mí, por ejemplo, no me dejaban defender a Víctor Orbán la posición que tenía en su momento. Pues por la noche son iguales. Bueno, pues es que como yo estaba en la mañana, entonces, ¿qué sucedía? Víctor Orbán no ha cambiado su posición en ningún momento. Hungría ha tenido la misma posición desde el principio, que es la prioridad del beneficio de los húngaros. De los húngaros. La seguridad energética de los húngaros. Entonces, alabar eso desde el primer momento ha supuesto pues un coste que yo celebro desde luego que ahora se vea, pero que no equivoquemos las cosas, que lo único que estamos diciendo es defender la soberanía energética, defender lo mejor que es para los ciudadanos en este país, pues de Hungría, y que lo que está haciendo Zelensky es un acto de guerra. Y que Ursula von der Leyen se ponía el casco azul, que ella decía que quería ir allí al Donbass. Bueno, pues que vaya a defender a Orbán. Es lo que hay que hacer. Desde luego que si en la Unión Europea hay que hacer algún tipo de acción, es defender a Víctor Orbán. Cerramos tema Miguel Ángel y nos vamos a la publi. Miguel Ángel, Ana. Yo creo que además esto nos vuelve a poner encima de la mesa el tema, y no es salirme del tema de la soberanía energética, ¿no? Y creo que es un tema que ahora mismo tenía que estar el Congreso de los Diputados debatiendo el problema de la soberanía energética, pero no solo en cuanto al uso de las reservas petrolíferas, que ya se ha dicho, tenemos reservas petrolíferas para 90 días, pero es muy peligroso. Lo que hay que pensar es a futuro. Señores, que esto... Veremos a ver cómo acaba la posibilidad de extraer crudo, la posibilidad de comercializar crudo, y seguimos con una ley de minas que impide el aprovechamiento energético de nuestros recursos. Por ejemplo, de nuestro uranio, ahora que quieren volver a abrir las nucleares. Por ejemplo, de nuestro gas natural, que está por la zona de La Rioja, de nuestro petróleo. Yo, de forma muy breve, simplemente quería añadir que Europa se suicida no solamente en relación con los recursos energéticos, sino incluso con los recursos relativos a la alimentación. Es decir, lo que se está haciendo con el campo y con los agricultores de Europa es hacer que Europa dependa de países terceros en los que, por cierto, no se cumplen las normas que exigen a nuestros agricultores, y es un suicidio. Es decir, es todo lo contrario que un Estado soberano querría llevar a cabo. Y ahí estamos con Mercosur, ¿no? Levantando la voz cuando otros, las cláusulas de salvaguarda, que no perdona, que es que estás
entregando a nuestro campo, como entregaron nuestra pesca, como entregaron nuestra ganadería. Y aquí se verifica una vez más la cuestión de los lobbies, que insisto, es básica para entender lo de la Unión Europea. Si seguimos pensando en términos de hace 50 años no vamos a entender nada. Mercosur es extremadamente beneficioso para la industria química alemana, para la industria automovilística, etcétera, claro. Y para la gran industria agroalimentaria europea que va a poder producir fuera. Y es letal para el productor europeo autóctono, claro. Y ya está, y todo ha sido así durante un cuarto de siglo. Ahora lo que estamos viendo es que eso se cuartea, por eso es tan importante el encontronazo entre Antonio Costa y Ursula von der Leyen. Lo vamos a ver después de la publicidad. ¿Sabías que en nuestro país se producen más de 50.000 paradas cardíacas al año? Y lo peor, la mayoría ocurren en casa, con los nuestros. En esos minutos, cada segundo cuenta. Por eso, tener esto a mano, el desfibrilador de Protege tu Vida, marca la diferencia, es tan intuitivo y fácil de usar que cualquiera de nosotros puede salvar un corazón y evitar daños mayores. Pero la prevención no se queda ahí. Miren esto. Es su nuevo electrocardiograma portátil. Cabe en un bolsillo y en solo unos minutos tiene un resultado fiable para detectar arritmias a tiempo. Es tecnología profesional, pero en su mano. No esperes a que sea tarde, llama al 900-730-061, consigue ambos productos, protege tu vida y la de quienes más quieres. 900-730-061. Bravo. 22:30, 21:30 en Canarias. Vamos enseguida a la cuestión esta de la guerra en el seno de la Unión Europea, de la cúpula de Bruselas, pero usted sabe que para poder contar estas cosas, como esto de Hungría y Ucrania, por ejemplo, que nadie más la ha contado, etcétera, nosotros necesitamos que usted nos ayude. Porque podríamos contarlo igual, pero con esto cerrado no nos vería nadie. Para que siga abierto hace falta que usted nos ayude y para eso existe el Club de Amigos. Por cierto, abrazo enorme a todos los que se van sumando, que son cada vez más, y a todos los que ya estabais. Yo quiero recordar que el mayor crecimiento del Club de Amigos fue cuando empezamos aquí a contar lo que estaba pasando con la pandemia de forma que nadie más lo contaba. Y mucha gente entró. Nos ha dado la razón hasta el Congreso de los Estados Unidos en su informe. Es cuestión de independencia, ¿no? Pero la independencia efectivamente supone muchos riesgos, por eso necesitamos su cobertura. Y eso es el Club de Amigos, que es lo que de forma tan grácil maneja Paula Cruzado. Bueno, yo la verdad es que solo digo que al final esto es un medio de comunicación que construimos entre todos, entre las personas que nos ayudan día a día haciéndose socio y haciendo sus donaciones a mantener este medio de comunicación de forma independiente y libre, y nosotros que trabajamos sin descanso para ofrecer, bueno, para sobre todo informar de todas las noticias que los diferentes medios desinforman. Así que esto es un trabajo de ambas partes. Así que desde aquí a los que, como ha dicho Esparza, ya son socios, darles las gracias, y a los que no, pues animarles a darle ese pequeño empujoncito para que consigan bueno, pues llamar a ese teléfono, a que se informen, que muchas veces piensan que las cuotas son elevadas. Para nada, las cuotas las rigen ustedes en función de lo que estimen oportuno, en función de lo que su economía le permita. Eso lo eligen ustedes, las cuotas, las donaciones. Hay mucha gente que dice, no, es que vosotros tenéis una donación mínima y una donación máxima. No, no es verdad. Cada uno lo que pueda. Nosotros siempre decimos que granito a granito se hace granero y ayuda al compañero. Y también recordarles nuestras actividades, que es otra de las formas que también tienen para ayudarnos, que pueden asistir tantas personas que son socios como los que no son socios, de forma presencial, de forma online. El próximo martes termina el ciclo de Leyenda Negra con Javier Sardón, que la verdad es que ha sido un superciclo porque a la gente le ha encantado. Hablará en esta última sesión de la Inquisición española, que, bueno, pues como digo, dará muchísimos datos, porque en esas presentaciones, esas sesiones de 2 horas que al final entre preguntas, ruegos, se hace llevando, como digo, es a las 7:30, el martes 17. Y luego decirles a todas aquellas personas, yo lo he avisado en los programas a los que suelo asistir, que había Lotería del Padre. Digo había porque ya no hay. Ajá. Se nos han agotado los décimos de la Lotería del Padre. Nosotros desde aquí uno de los principios de nuestros valores es defender la familia. Eso que los colegios municipales quieren, bueno,
eliminar, porque ya no hay Día del Padre, ya no hay Día de la Madre, ya no llega el niño con ese regalito que a todas las madres y a todos los padres nos hacían felices, pues eso no. Hay demasiados tipos de familia y eso ya pues en los colegios públicos los han eliminado. Así que desde aquí nosotros lo reivindicamos ¿cómo? Pues haciendo el 10º del Día del Padre, que les ayudan a ustedes y nos ayudan a nosotros. Pero ya no hay. Ya no hay. Lo siento, hay que estar más atentos para el Día de la Madre. Bueno, hay que encargarlo ya. Queda poco para el Día de la Madre, así que desde aquí, bueno, les animo a los que lo han comprado, muchísimas gracias, muchísima suerte, y a los que no, pues lo siento, de verdad, que no lo dejen para última hora, como nos está pasando, que al final siempre la gente lo deja para el final. Así que llama ya, hazte socio. Y llama ya y apúntate las actividades. 916162464. ¿Queda alguna conferencia de Sardón? Hoy hemos acabado entera, ya está. Ya, es la última es el 3 de marzo. Exactamente esa. El de marzo ya pasó. No, perdón, 17, menos mal que estás aquí. 17, gracias a Dios, menos mal. El de marzo ya pasó. Que era la Inquisición, ¿no? La Inquisición, sí, la Inquisición española no en este ciclo de es Leyenda básica. Negra. Sí, señora. Sí. Paula, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Vamos a contar lo de Europa. Insisto, es absolutamente fundamental y además para un país como España, que desde hace más de medio siglo, porque esto empezó con el caudillo, somos el más europapanatas del continente con diferencia, pues es absolutamente clave. Ahora mismo también aquí hay que tomar una decisión, que es cómo te ves a ti mismo, en este caso como europeo, dentro de 5, 10, 15 años, porque lo que había se acabó. En fin, el conflicto es enorme, nos lo detalla Marina Neila. El hecho de que la presidenta de la Comisión Europea haya cuestionado el funcionamiento del orden internacional no ha sentado bien a algunos en Bruselas. Y quiero ser clara, no hay que derramar lágrimas por el régimen iraní. Siempre defenderemos y respaldaremos el sistema basado en normas, pero ya no podemos confiar en él como la única manera de defender nuestros intereses. Teresa Ribera, la vicepresidenta de la Comisión Europea, ha criticado estas palabras. Considera que son una reflexión en voz alta y que no han sido acertadas. Yo creo que Ursula von der Leyen ayer hizo una reflexión en voz alta de la que se puede discrepar o no y corresponde al Consejo Europeo fijar posición. Yo creo que es muy peligroso entrar en un debate en el que parece cuestionarse el derecho internacional o la necesidad de trabajar al margen del derecho internacional. No creo que esa fuera su intención, pero no me parece acertada la forma en la que se expresó. El presidente del Consejo Europeo también contradice la posición de Ursula von der Leyen. Insiste en que el mundo debe estar basado en reglas y es imperativo defender el orden internacional. Nos interesa garantizar que el mundo siga estando basado en reglas y sea cooperativo. Nos conviene evitar una mayor fragmentación mundial. En esta nueva realidad, ¿cuál debería ser la misión de la Unión Europea? Primero, debemos defender el orden internacional basado en reglas. En Bruselas consideran que von der Leyen se está extralimitando y que decidir qué papel tiene que jugar Europa en el panorama internacional corresponde, según las normas europeas, a Kaja Kallas, alta representante de Acción Exterior. Mientras la presidenta de la Comisión impulsa su propia estrategia, Kallas defiende que se respeten las competencias establecidas. Esta falta de postura común y de consenso en la cúpula comunitaria han encendido las alarmas en la Unión Europea. Insisto en lo fundamental. Cuando se habla de orden internacional basado en reglas, no está uno refiriéndose a que haya un código que todos los países deben cumplir, porque eso es una memez. Claro, de lo que se está hablando es del sistema de poder global diseñado desde hace tiempo que efectivamente se acaba de romper. Y es más bien ese sistema de poder al que hay que apuntar, lo que hay que mirar cuando se está hablando de esto. Que ahora salga Costa diciendo no te alejes de aquí, que es lo que somos, pues es muy importante también, efectivamente. Bueno, es que yo entiendo lo que dice Ursula von der Leyen, porque ella... Atentos, esto hay que subirlo a Instagram de inmediato. O sea, sí. Una declaración semejante de Irene no se ha visto desde hacía... Entiendo lo que dice... Ya. A ver... ¿Tiene algo el agua? Bueno, no sé. ¿Por qué entiendo lo que... O sea, lo que está diciendo Ursula von der Leyen, dice, no, es que ya se ha terminado el mundo basado en reglas. Claro, es que ella es la primera que cuando ha respetado reglas, cuando intervino las elecciones en Bulgaria y que las cambió, cuando ahora también está interviniendo dentro de lo que es la política de Hungría,
es que ella sirve precisamente, se nutre de que haya un orden basado en reglas cuando ella impone las normas y cuando no, pues no. Y luego lo que dice Costa, bueno, o sea, yo tampoco veo que vaya a ser, dice lo que somos, lo que es la Unión Europea, lo que ha dicho la Unión Europea que es, pero no es lo que ha ejercido. Desde luego están cambiando las cosas en el orden internacional, que toda regla tiene que estar, desde luego, respaldada por una fuerza capaz de defender esa legalidad, y en el momento en el que no haya nadie capaz de defender esa legalidad, pues es evidente que no existe, y lo que tiene que hacer Europa es ver que en esta nueva situación nosotros estamos sin duda en la peor posición, muy dependiente de absolutamente todo el mundo, sin ningún tipo de seguridad de ningún tipo, que profundizamos en un empobrecimiento, y lo que ha dicho Ursula von der Leyen ha sonado más a una confesión, ¿no?, de lo que es ella. Más ¿Tú crees? Sí. Hay que recordar el contexto del foro de Davos último, cuando llega Mark Carney, el primer ministro canadiense, y explica que el mundo aquel se acabó y que la nostalgia no es una opción. Ya se está subiendo, esto es básico, es que de verdad que lo que está pasando es muy importante, porque lo que ocurre es que la gente que manda, que quiere seguir mandando, tanto Úrsula como Costa como todos, ahora tiene que tomar una decisión sobre qué hace con sus vidas. Y ahí nos van a embarcar a todos. Yo Ana. creo que es una postura muy hipócrita la que ha tenido la Unión Europea durante mucho tiempo, porque ahora dicen, el mundo tiene que estar basado en reglas, ¿vale? ¿Qué reglas seguían en Irán, en el que se han cometido atropellos de los derechos humanos que ellos tantas veces denuncian? ¿Qué ha hecho la Unión Europea? ¿Qué ha hecho Occidente? ¿Qué ha hecho el mundo, ¿no? ¿Qué ha hecho la ONU? ¿Qué ha hecho el Consejo de Seguridad de la ONU para terminar con esa situación, ¿no? ¿Qué ha hecho con respecto a Venezuela? ¿Qué ha hecho con tantos otros problemas? La realidad es que la Unión Europea tiene que mirarse a sí misma, ¿no?, antes de intentar cambiar las reglas del mundo, ¿no?, que excede su nivel. Yo creo que realmente lo que tiene la Unión Europea es que hacer análisis de qué es la Unión Europea hoy, qué capacidades ha hecho que perdamos los países de la Unión Europea por ese globalismo mal entendido, esos acuerdos como lo de Mercosur, pero que es solo un pequeño exponente de la realidad de que la Unión Europea a día de hoy, ya no solo cada uno de los países miembros, sino como Unión Europea en su conjunto, depende de fuerzas exteriores para su propia estabilidad. El problema energético al que nos vemos abocados es para toda la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea vamos a sufrir una crisis energética provocada por dos países en guerra que no forman parte de la Unión Europea. Y ahí es donde se ven las costuras de una Unión Europea que no ha sabido protegerse a sí misma, que no ha sabido defender ya no solo nuestros intereses como españoles, sino los intereses de todos los países miembros. Todos los que defienden ese orden mundial realmente están hablando al aire, porque ¿quién va a escuchar una Unión Europea que ya no es capaz ni siquiera de defenderse a sí misma? Yo creo que hay que hacer un ejercicio de honestidad. Entiendo que todos los amigos de los lobbies chinos, como Teresa Rivera, o marroquíes, pues tengan que decir que no, que esto está funcionando bien, que eso, porque defienden en el fondo sus propios intereses. Pero la realidad es que la Unión Europea está en una postura muy comprometida, porque todos los países miembros, con vistas a las consecuencias de este conflicto, lo vamos a pasar verdaderamente mal. Se va a resistir nuestra competitividad, el precio de los alimentos, la cesta de la compra, y vamos a pasar, es probable que, salvo que Trump lo remedie, vayamos a pasar una época bastante dura. Ahora vamos a la cuestión energética, que es clave sobre este asunto. Sí. Miguel Ángel. Yo únicamente quería señalar respecto a esta cuestión que los dirigentes chinos, rusos y americanos tienen que estar partiéndose de risa de la Unión Europea. Si es que realmente tienen tiempo o piensan que tienen que perder el tiempo en qué es lo que pasa en Europa. Señalar también que, salvo error, el señor Costa no fue elegido con los votos del Partido Popular Europeo. Me parece que sí. Entonces, todo esto, además, es bochornoso. ¿Por qué? Porque en un contexto como el que tenemos mundial, con los distintos conflictos y la importancia del momento, no hay nadie en la Unión Europea que les diga, oigan señores, ustedes, ¿por qué no se reúnen en una habitación o en un restaurante
resuelven sus problemas y mantienen una única voz frente al exterior y no nos dan este espectáculo bochornoso de decir el señor Costa por un lado una cosa, la señora von der Leyen, esto es una casa de locos. No me extraña, y como apuntabas con anterioridad, la importancia de los lobbies en Europa, no me extraña que se compren eurodiputados por potencias extranjeras. Si es que esto es un cachondeo. Hasta ahí. A mí me gustaría solamente una cosa muy breve respecto de lo que ha comentado Miguel Ángel. Efectivamente, Bruselas es el máximo exponente de lo que es una lobicracia, que es en lo que estamos realmente nosotros ahora. No creo que aquí el problema sea que se metan en una habitación a discutir y que se pongan dentro de una misma voz Ursula von der Leyen y Costa, porque, por ejemplo, la Unión Europea ha tenido una única voz durante todos los años que se han dedicado a destruir todo el tejido industrial y energético de Europa y hacernos dependientes y hacernos los parias del mundo y a preocuparse siempre de conflictos ajenos a lo que son los problemas del pueblo, que somos los que estamos pagando pues estas instituciones dedicadas al lobby. Entonces, el problema aquí no es que haya dos voces, que sin duda yo creo que la Unión Europea va a una descomposición y a una división en dos en un primer momento, si no en más. Pero antes de llegar a eso, aquí lo importante es que la Unión Europea, la única voz que ha tenido dirigente, Ursula von der Leyen y María Kallas y demás, María, ha sido... Ojalá fuera María. Bueno, María, perdona. Sí, perdona. O sea, la única voz que ha habido en Europa ha sido siempre una voz en contra de los intereses de los distintos Estados-nación y de los ciudadanos de la Unión Europea. Ese es el verdadero problema. Entonces, si esta discusión empieza a escenificar lo que ya se intuye que va a ir a una separación de la Unión Europea, al menos en dos bloques, que ya Meloni en otra ocasión se intuyó algo, pues yo lo celebro siempre que sea para acabar con el poder de esta lobicracia que nos está asfixiando desde luego al pueblo. Hay que recordar que el presidente del Consejo Europeo es elegido... El Consejo Europeo es la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros. Son estos los que eligen al presidente del Consejo Europeo, el cual a su vez propone al Parlamento, a la presidenta de la Comisión. Si usted quiere, dentro de esa fantasía de construcción europea, el jefe del Estado, por así decir, sería Antonio Costa y la primer ministro sería Ursula von der Leyen. Es decir, aproximadamente, ya sé que no son sus competencias, pero bueno, esta es la posición que cada cual ocupa dentro del juego. Súper democrático. Yo, fíjate, con respecto a lo que estaba diciendo Irene y lo que comentabas tú antes de los lobbies, efectivamente es el mundo de los lobbies, Bruselas, pero sobre todo hay que tener en cuenta que es que gracias, entre otros, a la acción de los diputados socialistas y del Partido Popular españoles, Europa, Bruselas, es el sitio donde hacen lobby Marruecos. Acordaros que Acento, la consultora de Pepiño Blanco, que está también el hijo de González Pons, etcétera, etcétera, es la consultora que defendía los intereses de Marruecos en la Unión Europea. Recordemos que el principal lobista en la Unión Europea de China, de Huawei, es nuestro presidente de gobierno. Es decir, ya no es solo que sea una política de lobbies, de grupos de poder, que podríamos decir de empresas, de grandes corporaciones, de países miembros de la Unión Europea que quieran beneficiarse económicamente. Es que estamos hablando de los lobbies de Marruecos, de lobbies de China. Es decir, tenemos metido dentro de casa al enemigo. Y así lo ha querido el Partido Socialista. Sí, pero hay que decir que para la Unión Europea Marruecos no es el enemigo. Bueno, para la Unión Europea es miembro preferencial respecto, por ejemplo, de España. No está sujeto a las obligaciones de ser miembro, sin embargo, saca todos los beneficios. El Qatargate, que se quedó, que eso pareció que fue un escándalo en el que un lobby estaba chivándose de otro lobby para llevarse esos beneficios. ¿En qué situación está actualmente el Marocco Gate? Eso salió de un tribunal de Bélgica, se trasladó a Rabat y ahí ha muerto. Y ahí se ha muerto. Esto fue genial porque la justicia belga decidió que era muy complejo y que mejor integró la justicia marroquí. Sí. En fin. Solo una cuestión en relación con Costa y su nombramiento. Efectivamente, el Consejo
está compuesto por los distintos estados que eligen al presidente, pero la decisión forma parte de los grupos políticos europeos, de las tres grandes familias. Sin ese acuerdo previo, eso es así. Que son los mismos. En ese sentido es verdad que es una oligarquía, como dice Todd. Bueno, dentro de todo esto, la cuestión energética es particularmente importante porque yo creo que es donde se ve de una forma más expresa, más gráfica, hasta qué punto estamos hablando de intereses. Y aquí el choque ha sido evidente. Habrá que ver todavía exactamente por qué. Lo que es una evidencia es que durante el último cuarto de siglo toda Europa, porque así lo ha decidido Bruselas por las vías más complejas, ha optado por desterrar energías fósiles, que si nos vamos a morirnos todos por el cambio climático, etcétera, fuera la energía nuclear también. Bueno, ahora, aquí esto empezó hace como un mes o así, con el primer ministro belga, el primer ministro alemán, diciendo nos hemos equivocado, y ahora lo dice Úrsula. Claro, es muy importante que lo diga Úrsula porque ella es la principal responsable de esas políticas. Pero es mucho más interesante lo que ha contestado Teresa Filósofa, que lo vamos a ver después. Primero, Úrsula. Fue un error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones. Necesitamos movilizar inversión y hoy puedo anunciar que crearemos una garantía de 200 millones de euros para apoyar la inversión en tecnologías nucleares innovadoras. Los recursos procederán de nuestro sistema de comercio de emisiones. No solo reduciremos el riesgo de las inversiones en estas tecnologías bajas en carbono, sino que también queremos enviar una señal clara para que otros inversores se sumen. Y la respuesta de Teresa Rivera, vicepresidente de la Comisión y además encargada de este asunto, ¿cuál ha sido? No, que diga lo que quiera Úrsula, pero las políticas energéticas dependen de los estados. O sea, llevamos un cuarto de siglo desmantelándolo todo porque nos decís que viene de Europa y ahora resulta que es competencia de los estados. ¿No ve usted cómo huele todo a pasta? Totalmente. Claro, es que es evidente. Y aquí hay otra brecha importante, porque es verdad que ningún Estado europeo ahora mismo puede sobrevivir con las autolimitaciones energéticas que nos hemos impuesto en nombre de Europa. En nombre de una contaminación por CO2 que provoca China. Bueno, ya. Claro, es que nos hemos decidido... China y Estados Unidos y todo el mundo. Pero sobre todo China. Es decir, nuestro principal enemigo, lo que estamos haciendo es nosotros dejar de producir energía eléctrica porque contamina cuando está contaminando sistemáticamente. El mayor país contaminante es China. Entonces, yo aquí lo que me gustaría es que trajéramos otra vez el tuit aquel en el que Maroto se vanagloriaba del cierre de la central nuclear de Garoña. Que empezáramos a poner otra vez imagen tras imagen del derribo de las torres de refrigeración. Maroto es un señor del PP. Es que, claro, Ana lo vivió, pero nadie se acuerda ya de que era Maroto. Bueno, pues este señor del PP... Hay que recordarlo. Claro, es que ahora el PP... Porque estaban en la misma política, porque es una política dictada desde el exterior, y la ley del clima que llega a la Asamblea Francesa es la misma que llega al Parlamento Español. Bueno. Lo que pasa es que allí, como son más así, dijeron, pues esto hay que afrancesarlo un poco para que no parezca que... Pero es así. Es así. Claro, y ahora, por eso es tan importante que ahora rectifiquen el rumbo. Pero... Claro, es que teniendo en cuenta que esto se ha desmantelado toda la industria y la energía de Europa de forma sistemática, por una agenda que no era pensando en el beneficio de los distintos estados y de los ciudadanos, ni siquiera de Europa a nivel estratégico. O sea, la agenda era la destrucción de Europa como un ente estratégico dentro de lo que es el mapa global. Eso se ha hecho a posta y se ha hecho financiado y pagando, comprando sistemáticamente a los políticos y dirigentes durante 2 o 3 décadas, tanto en Europa como en los distintos Estados miembros. Eso ha sucedido. Alemania ha sido totalmente desindustrializada, principalmente también por el fin del corte energético. ¿Cuál es el único país que sí que puede sostenerse? Francia. Porque Francia sí que tiene la energía nuclear. Sí. Entonces, pero, el hecho pero de que... también había empezado a desmantelar, ¿eh? Sí, bueno, claro, pero ahora llega, cuando dice Ursula von der Leyen,
nos hemos equivocado. No se han equivocado ellos. Ellos lo han hecho obedeciendo esta agenda previo pago. Entonces, cuando una persona que trabaja contra los intereses de Europa, que es la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, si ahora dice que hay que ir a por la energía nuclear, es porque también irá a cobrar y porque ya la situación de Europa es tan insostenible en el nuevo escenario geopolítico que se presenta, que claro, es que ya nos tienen que dar un poquito algunas migajas antes de que nos rebelemos y que ya hayamos perdido todo. Y yo creo que está más en fase de que la habrán pagado, probablemente. Es que no habla, esta señora no habla, sino es previo pago. No es por error, no es mejorando Europa, sino porque, bueno, sus jefes habrán decidido lo que sea. Miguel Ángel. Yo querría poner el acento en una cuestión que a mí me parece muy grave. Y es que, como ciudadano europeo, como españolito de a pie, presencio a nada menos que la señora von der Leyen, que nos dice que llevan años tomando unas decisiones no explicadas en realidad en cuanto a por qué tomaban esa decisión en contra de la energía nuclear, y ahora sale y nos dice que... que me he equivocado. Que me he equivocado. Pero pues a prisión, pero ¿cuáles son las consecuencias? Lo grave, a mi juicio, es que hoy dice que se ha equivocado, pero a mí no me ha dicho por qué se ha equivocado. Y además, lo que me parece muy desgraciado es que reconocen que se han equivocado y aquí no dimite ni Dios. No, pero... Es decir, nadie asume la responsabilidad en la Unión Europea sobre estas decisiones tan equivocadas como ellos mismos manifiestan. Es interesante el término error estratégico que expresaba la señora von der Leyen. Además, hay un titular de RTV que son muy bien mandados en estas cosas europeas, ¿verdad? Me parece que lo podemos ver porque es exactamente lo que ellos quieren transmitir ahora. 200 millones para la energía nuclear, Europa cometió un error estratégico al alejarse. Pero coño, ¿qué Europa eras tú? Claro, cara dura. Es que claro. llegados a este punto, sí, que por supuesto no acepto bajo ninguna situación que esto sea un mero error, bueno, pues nos hemos equivocado. Lo que acabo de contar, que esto forma parte de esta estrategia y demás, vale, pues si tú te has equivocado, la consecuencia no es la dimisión. La consecuencia es que responda con todo el patrimonio, todas las ganancias que ha tenido siendo presidenta de la Comisión Europea, que se la investigue por todo el enriquecimiento de patrimonio que haya posiblemente que tenga y que no se conozca, que responda con su patrimonio personal y que, por supuesto, esto tiene consecuencias de prisión. Y que sea así, o sea, basta ya de que haya unos dirigentes que deciden arruinarle la vida a millones de personas trabajadoras y que aquí no pasa nada. Y esto no se salda con una mera división sustituyendo a la marioneta de turno. Que no se puede. Esto tiene que responder con su patrimonio personal y tiene que tener consecuencias de prisión. Sigue siendo la directora de orquesta de los bloques. Por supuesto. Yo creo que lo que es imprescindible es que comparezca Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y comparezca Sara Ahsen y nos digan cosas súper claras que nos interesan a todos los españoles. Lo primero, si se va a revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares que todavía están en funcionamiento. Porque no podemos olvidar que hace muy poco este sistema eléctrico nuestro, que se ha echado en manos de las energías renovables, sin hacer las inversiones en el sistema de transporte y de distribución de energía eléctrica necesarias para dar seguridad de suministro al sistema, ha vivido el primer apagón de la historia. Entonces, ese es el mensaje que hemos lanzado al mundo. Es decir, si Europa entera es vulnerable al déficit de suministro energético, es que España además ha demostrado que no es solo vulnerable, sino que falla en caso de que no haya suministro energético. Con lo cual, necesitamos que digan el calendario de cierre de las nucleares y necesitamos que nos digan el calendario de inversiones en la red eléctrica para que no vuelva a producirse un apagón en las circunstancias que estamos viviendo, en las que por déficit
de aporte de combustibles fósiles de gas natural, nos podemos ver abocados a que técnicamente el sistema tire de las renovables. Y con el sistema tirando de las renovables nos enfrentamos de nuevo a la posibilidad del apagón. Esto es una cosa súper seria, porque esto se lleva por delante, aparte de nuestro prestigio nacional, se lleva por delante a todas nuestras empresas. Entonces, hay que hablar de la guerra, hay que hablar de Irán, sí, hay que hablar de España. Y hay que hablar de cómo vamos a salir adelante de todo esto. Ya no solo de cómo se va a invertir en las vías de tren, que estábamos hablando hace muy poco del accidente, pero es que parece que se nos ha olvidado que tenemos la red eléctrica pendiente de un hilo. Y en momentos como este es particularmente crítico. Yo solamente quería decir que en relación con la señora Teresa Rivera no soy tan ambicioso, tengo que reconocerlo, y lo único que me interesa es lo que ella conozca de la compañía Forrarse Stalia, nada más. Es un perfecto ejemplo. Lo de Forestalia es un ejemplo a pequeña escala de lo que ha sido la política del último cuarto de siglo en Europa. Es un ejemplo a pequeña escala, es decir, una banda coge un tema, puede poner el gobierno, todo el mundo se forra, y el resultado ¿cuál es? Un país que se apaga. Combustibles fósiles, decía Ana Cuartero. Hay una novedad importante del día también, que es la conversación Trump-Putin sobre petróleo, para que el petróleo y el gas rusos vuelvan a fluir libremente por Europa. Como, por cierto, habían estado tanteando en las últimas semanas tanto Francia como Alemania, porque hay una evidencia. Quien tiene los recursos... Es que esto lo dijo Jeffrey Sachs cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿eh? O sea, esto acabará así, porque al final los condicionamientos materiales mandan. No puedes vivir sin petróleo y sin gas. No se puede. De ahí, por ejemplo, vemos lo que ha contado el Berliner Zeitung. Ahí estamos. La idea que es, lo que le dice Trump a Putin es, vas a volver a meter petróleo en Europa, petróleo tuyo, Vladimir, pero ya controlo yo el Nord Stream. Que hay que recordar que lo vuela la OTAN, o los ucranianos o quien fuera, pero evidentemente en el contexto de esa guerra. ¿Trump está pensando en qué? Pues mire usted, Trump está pensando en lo que desde el principio está pensando los Estados Unidos, que es romper esa alianza maléfica entre Rusia y China, que fue la consecuencia evidente del sinsentido de la política de Biden respecto a Ucrania y Rusia. Que es justo lo que los norteamericanos llevaban intentando evitar desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que gracias a las administraciones demócratas, sus oligarquías y sus lobbies consiguieron, que es que Rusia se echara en brazos de China, que era lo peor que les podía pasar. Y este es un elemento más de vuelve para acá, Vladimiro, no te preocupes, que el petróleo te lo cogen. Y ya está. Y quien piense en otro tipo de conceptos, pues perdóneme, pero que se ponga a hacer literatura, porque la realidad geopolítica suele ir más bien por este tipo de historias que no por las otras, ¿no? Hay otra cosa también muy importante, y es que a Estados Unidos le compramos mucho gas. Toda Europa le compra porque gas nos a obligan, Estados Unidos. nos obligan. Claro, el 44% del gas español, ¿no? Exactamente, procedente del fracking, procedente del craqueo, procedente de la explosión de las rocas que tienen impregnado el gas, que producen, sale el gas natural. Procedimiento extractivo que está prohibido. ¿En España? En España. Es decir, ¿cierto? En España tenemos reservas de gas natural que se podrían explotar para tener gas durante 40 años. Y exportar. Y exportar en La durante Rioja, en La Rioja. 40 años. Debajo del vino. Durante 40 años. Esto hay que decírselo todos los días a los españoles. Y han sido las políticas de Ursula von der Leyen y compañía las que han hecho una ley, nos han obligado, y los gobiernos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que han aprobado una ley de minas que impide la explotación de los yacimientos. Pero ya no solo la explotación, ni siquiera la exploración. Es que no podemos ni siquiera buscar si hay más. Y han demonizado procedimientos de extracción de gas natural como el fracking del gas natural procedente de Estados Unidos, que es lo que nos va a librar si tenemos desabastecimiento por el lado de Oriente. O sea, es que la estupidez, con perdón, en la que nos han metido los dirigentes europeos es tremenda. Entonces yo creo que hay que decírselo todos los días a los españoles. Hay que levantarse contra esto. Y cuando Irene hablaba de esa ruptura, ¿no?, en las dos Europas, es que yo lo digo muchas veces, lo decimos incansablemente en las intervenciones parlamentarias. Ha llegado la hora de los patriotas.
el grupo de los patriotas coge cada vez más fuerza en Europa. Y el grupo de los patriotas, cada uno de los partidos que integramos el grupo de los patriotas, cogemos más fuerza en cada uno de los estados. O sea, es que el auge de Vox tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con decir, oye, los españoles primero, la seguridad alimentaria de los españoles primero, la seguridad energética de los españoles primero, la seguridad de las fronteras de los españoles primero, la sanidad de los españoles para los españoles, que es la política que hay que recuperar porque sobre esas bases realmente se construyó la Unión Europea. Miguel Ángel Irene, cerramos tema y a la publicidad. Yo iba a señalar que, pese a todo, Europa ha dado un paso importantísimo en la historia de la humanidad al regular cosas tan importantes como que el tapón de una botella esté pegado. O sea, para esto está la Unión Europea, ¿no? Es decir, no, es verdad que no se nos ha vuelto a perder el tapón de una botella, que era un gran problema. En cosas tan importantes se centra la Unión Europea. Ha sido un gran avance para la humanidad. Sí. ¿La Publi? Bueno, yo quiero decir una cosa en plan muy breve, creo que la he repetido hasta la saciedad, la he escrito hasta la saciedad, pero una de las prioridades dentro de lo que es el programa de salvación de España es, por supuesto, la soberanía energética. Buscar qué es la soberanía energética, toda aquella fuente de energía que nos haga menos dependiente y que haga, sobre todo, una energía barata para poder crear una industria que nos la han arrebatado. Toda política tiene que ir dirigida a eso, todos los acuerdos tienen que ir dirigidos a eso y creo que tiene que ser algo fundamental en lo que es un plan de salvación nacional. Señores, a la policía. Y a la vuelta vamos a ver otra dimensión de todo esto, que es la posición en la que está quedando España en el conjunto de nuestros aliados tradicionales, tanto Estados Unidos como el resto de los países europeos, que no es, diga lo que diga el gobierno, un lugar decoroso, más bien al contrario. Y luego está lo de Lindsey Graham, el senador este norteamericano, muy relevante, por cierto, diciendo que se llevan las bases a Marruecos. Lo dice porque es senador. Si fuera secretario de Estado no lo diría. Pero eso va creando ambientillo, ¿eh? En fin, Publi, lo vemos. ...23:10, 22:10 en Canarias... ¿Y qué me estabas contando, Miguel Ángel, que está sacando el español? Pues que parece ser que el marido de Iceta... El piloto. Habría comprado armas a la trama de Koldo y que, según la noticia, él habría intentado que fueran guardadas en Moncloa. Y dice la noticia en un periodo temporal en el que Iceta también estaba allí en Moncloa. No sé. Es que parece que la noticia... Armas en Moncloa guardadas y compradas por el... Iba a decir el perrito piloto, pero no, Madre mía. El marido de Iceta. Es increíble, ¿eh? Joder. Yo es un guión que yo... cada día el giro de esto, vamos. Es brutal. Olvídate. Es brutal. Qué barbaridad. Qué cosas. Bueno, mañana lo contaremos en detalle. Si alguien tiene alguna noticia, que llame y nos lo cuente, para seguir ampliando información. Qué barbaridad. Nosotros estábamos en un plano más institucional, digamos, pero claro, con esta gente, bueno, que es la posición de España del conjunto de lo que está ocurriendo, que es francamente complicada. La verdad es que España cada vez pinta menos, objetivamente. Y es lógico también. ¿Por qué? Pues que como país es poco fiable. También lo entiendo. O sea, tú vas a esperarte la posición internacional de España y te sale Álvarez. En fin, Marina Negra. Sánchez se ha convertido en un problema para Ursula von der Leyen. Así lo confirman al periódico El Mundo dos fuentes parlamentarias. Aseguran que la presidenta de la Comisión Europea cuenta que cuando llega al Congreso Europeo, con propuestas y medidas, en muchas ocasiones se tiene que enfrentar a dos problemas: Pedro Sánchez y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Según ha contado en varias ocasiones a su círculo más cercano, ambos rechazan sus propuestas en busca de su beneficio electoral y que todo el mundo se ha dado cuenta. Esta noticia coincide con el anuncio de Sánchez de que comparecerá en el Congreso el 25 de marzo.
Habrá que esperar más de 2 semanas para que el presidente del gobierno explique la posición de España sobre Irán y las medidas contra la guerra. Y por qué, pese a proclamar el no a la guerra, el país ha enviado el mejor buque de la Armada a Chipre tras los ataques de Irán. Además, Sánchez ha ordenado a Bolaños que haga una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, incluido Vox. No vamos a formar parte de su campaña de propaganda para tapar todos los escándalos que tiene. Que no cuente con el Partido Popular. En paralelo, el silencio de Friedrich Merz cuando Trump amenazó a España que corte todas las relaciones comerciales con España. No gustó nada a Sánchez, que ignoró las 2 llamadas que le hizo posteriormente el canciller alemán, según la información que publica el medio internacional llamado Político. Este medio asegura que un portavoz de Sánchez les explicó que las llamadas no fueron contestadas porque Merz marcó un número del presidente que ya no está disponible, porque Pedro Sánchez cambia de número periódicamente por seguridad. Esto último ya es el estrambote, o sea, de verdad, es una cosa, en fin. Creo que sería el número de David Azagra. Igual era que lo tenían desaparecido, efectivamente, qué barbaridad. Bueno, y en este contexto, perdón, lo del senador norteamericano, que no es ninguna tontería, o sea, Lindsey Graham es un clásico de la política norteamericana, muy influyente desde hace muchos años y además particularmente en cuestiones relativas a España. Por eso es tan importante lo que ha dicho. Insisto, seguramente si fuera secretario de Estado no lo diría, ahora explicaré por qué, pero lo ha dicho evidentemente para que se oiga. Y eso es lo preocupante, y lo que ha dicho es esto. A mis amigos de España, habéis perdido el camino, ya no quiero hacer negocios con vosotros, quiero nuestras bases fuera de España, deben estar en un país que nos deje usarlas. Es interesante, ¿eh? Como usted sabe, porque hemos contado, las bases están siendo utilizadas. O sea, eso forma parte del paripé del gobierno. Pero es interesante que diga esto porque de entrada plantea pues lo que ha sido el éxito de este gobierno, que es haciendo lo que te mandan, sin embargo parecer que está desobedeciendo. No se puede ser más bobo. Bueno, en fin, si te hubieras plantado de verdad, pero es que no. Aquí hemos explicado ya un par de veces que el gran problema del traslado de bases militares norteamericanas de España a Marruecos es que las bases de Rota y Morón no son solo depósitos de barcos y aviones. Forman parte del sistema de defensa antimisiles y tienen una infraestructura tecnológica enorme que se tardaría fácil, en fin, un par de años en poner en otro lado y llévate a la gente adecuada. No, pero aquí lo importante en realidad no son tanto las bases como el lugar político en el que quedas, ¿no? De hecho, había ya una reunión, creo que mañana era una comida relativamente informal, pero de mucho postín, para hablar de minerales críticos, de lo que estábamos hablando antes, y los americanos lo han suspendido. Es que estas cosas tienen consecuencias, y aquí es donde entra la cuestión de la responsabilidad política. O sea, uno puede... Yo tengo que decirlo porque me tiene maravillado cómo lo está haciendo Meloni, que no está menos contra la guerra de Irán que Sánchez, pero es mucho más lista y que no se pelea con nadie. En fin, es que esa es la cuestión. Bueno. Luego hay otra cosa que mandamos una fragata supuestamente en labor defensiva, pero la mandamos a la zona de conflicto. Es decir, una fragata española en una zona defensiva puede sufrir un ataque. ¿Qué nos está queriendo decir el presidente de gobierno? Que en caso de que suframos un ataque vamos a dejar abandonadas a nuestras Fuerzas Armadas, vamos a dejar abandonada la fragata. Yo creo que cualquiera que le dé 2 pensadas, cuando tú mandas una fragata a una zona en conflicto, pues quieras que no, estás asumiendo una responsabilidad, y esa responsabilidad implica la acción exterior del gobierno, y esa es una responsabilidad de que te estás situando en uno de los 2 lados. Y como muy bien dices, lo peor de todo esto es que estás generando una crisis diplomática contraria a la realidad de tu actuación, ¿no? Y ahí, pues yo creo que Ursula von der Leyen por fin ha conocido a este personaje. Todo lo que hace lo hace en clave electoral. Pero yo, más que en clave electoral, lo diría en clave personal. O sea, ya no es ni siquiera el ganar las elecciones, el que el Partido Socialista gane las elecciones, es su propia supervivencia, porque sabe que en el momento en el que abandone el poder, lo más probable es que, desde luego, nosotros haremos todo lo posible, como lo hemos dicho muchas veces, por meterlo entre rejas, porque duerma a la sombra. Entonces, ya no es solo un interés electoral, ¿no? Es un interés en no caer en manos de la justicia, porque yo creo que este señor va a terminar entre rejas, debe terminar entre rejas. A mí me preocupa sobremanera que toda esta situación provoque la falta de colaboración de los servicios secretos de la CIA
y también de Israel con los servicios secretos españoles. Porque todo esto es un paripé. Si al fin y al cabo todos nuestros barcos y nuestro armamento depende de la tecnología estadounidense, pero si en el momento en que Estados Unidos decida desconectarnos, no tenemos nada que hacer. Es decir, todo esto es un paripé absoluto, pero con consecuencias. Y ojalá no suframos, por esa falta de colaboración, pues algún susto grave y nos sitúe y nos ponga frente a nuestra propia responsabilidad. Es que todo lo que hace Pedro Sánchez hay que entenderlo que es... todo lo que hace Pedro Sánchez es en clave de mentira, ¿no? Él hace unas cosas, cuenta otro relato. Mencionabas antes a Meloni. Dices, claro, pero es que Meloni baila para al final arañar algo que caiga para Italia, en el bien de Italia. Pero es que no tenemos que olvidar que Pedro Sánchez todo lo que hace es para que caiga en el bien y beneficie a Marruecos, no a España. Entonces, todo lo que está pasando ahora, también con todo lo que dice de las bases y todo este paripé que ha montado, claro, deja en una posición favorable, desde luego, o favorece o que creen que pueda favorecer a Marruecos. Entonces, todo hay que entenderlo así y luego, desde luego, en clave interna, sacará una pancarta que ponga no a la guerra y será al final el que haya mandado más fragatas. No sé, o sea, es al final a lo que vamos, jugamos, seguimos en la posverdad, en esta etapa en la que todo Esa escuela de Obama, ¿no? Esa escuela de Obama. Claro, totalmente. Él sabe perfectamente que él tiene, posee las televisiones por completo. Ahora, con todo lo que está cayendo, por ejemplo, en España, las televisiones están dedicadas pues a cualquier circo que haya montado el PSOE ahora mismo. Saldrán con una pancarta, ya hicieron la campaña electoral con Zapatero, con el no a la guerra, piensan replicarlo y no importa que eso sea verdad, no importa que Pedro Sánchez esté hablando no para ver si cae algo bueno para España, porque si me dices que lo que dice es para beneficiar, tiene un plan estratégico, beneficia a España, no, esto al final pues es para Marruecos. Ha anunciado efectivamente Pedro Sánchez que va a comparecer, no sé si habrá acabado ya la guerra, cuando comparezca, claro, y por supuesto no para someter nada a votación, sino para comparecer él mismo con su mismidad, como acostumbra. Mientras tanto, hoy se esperaba que en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, los ministros dijeran algo, que no fueran tonterías, y para nada. Se han dicho banalidades y algo que empieza a oler una vez más a rejón fiscal, para variar. Bueno, Gloria Sacristán nos cuenta cuánto gana Hacienda con una guerra. Y luego vamos a escuchar a el Masai, como dice José Ramón Fernández. Hacienda se está llenando los bolsillos con la subida del diésel y de la gasolina. La cartera dirigida por María Jesús Montero ha recaudado hasta 20 millones extra por el IVA de los combustibles solo en la primera semana de guerra. Y es que cuando sube el precio de la gasolina o el diésel, también sube automáticamente el IVA que se paga por ellos. La gasolina 95 ha pasado de 1,45 a 1,66 euros, mientras que la gasolina 98 se encuentra a 1,851 euros, mientras que el diésel ha superado ya los 2 euros en algunas gasolineras. Si comparamos estos precios con los de la primera semana de marzo, la recaudación adicional de Hacienda ronda ya los 20 millones, que podrían convertirse en 70 antes de final de mes si los precios siguen subiendo en las próximas semanas. Los impuestos sobre la gasolina y el diésel suelen generar muchas quejas entre los conductores, porque cuando pagan en las gasolineras, una gran parte del dinero no es por el combustible en sí, sino por los impuestos. En España, casi la mitad de lo que pagamos al echar gasolina es para el Estado en forma de impuestos. Sin embargo, ese dinero no se lo queda todo el Gobierno central, sino que la otra mitad, el 50%, va a las comunidades autónomas. Y ahora Hacienda quiere incrementar esa cesión a 56,5%. Ante la incertidumbre, las continuas subidas y el impacto económico que puede ocasionar el conflicto en Irán,
El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha propuesto reducir al 0% el IVA de los alimentos básicos. Desde la Confederación Española de Estaciones de Servicio también han pedido al Gobierno reducir el IVA del 21 al 10%, algo que según la Confederación supondría un ahorro de 36 céntimos. Nosotros hemos pedido, el sábado sacamos una nota de prensa pidiendo al Ministerio que aplicara una reducción del IVA del 21 al 10 y una bajada de los impuestos especiales. Calculando eso supone 16 céntimos en IVA y otros casi 20 en impuesto especial. Serían 36 céntimos, que creemos que ayudaría mucho a resolver esta situación mientras se mantenga. Una reducción del IVA que también proponen desde el Partido Popular. Y por eso vamos a volver a pedir al Gobierno de manera urgente una bajada del IVA de la luz, del gas, de los combustibles, porque está afectando a todas las familias españolas mucho, gravemente, mientras a su vez el Gobierno está en los máximos históricos en recaudación. Yolanda Díaz ha dicho que bajar los impuestos no sirve de nada, porque una cosa es el precio y otra cosa es el IVA, y que con quitar el IVA, aunque sea IVA cero, el precio no va a bajar. O sea, de verdad, yo, en fin, Vicepresidente. yo ya no sé si lo hace por provocar o es que es así. De verdad es una cosa, en fin. Bueno, completamos la información con el Masaid, claro, que ha dicho una cosa importantísima, que es que están monitorizando. No van a tomar ninguna medida mientras puedan seguir recaudando. Esta es la cuestión. Ya lo han hecho otras veces. Pero bueno, que está bien que te lo digan además, pues con una yolandada, como la de esta señora. Escucharemos las propuestas de la Comisión y seguiremos, como estamos haciendo, monitorizando la evolución de los datos. Todo ello para poner en marcha una respuesta calibrada y eficaz en un doble plano. El plano coyuntural, con medidas para proteger a hogares, a trabajadores, a empresas afectadas, y en un plano estructural, con medidas para acelerar la transición ecológica y fortalecer nuestra autonomía estratégica. Ya ha acabado diciendo que de todas formas lo mejor es que no haya guerra. Así que la mejor respuesta a la crisis es no a la guerra. Mañana, cuando usted vaya a la gasolinera, cuando llegue el momento de cobrar, dígaselo al de allí. No a la guerra. Sí, nos vamos no a la guerra y te cobra lo de ayer. Sí. O sea, te cobra el precio de ayer. Si tú dices no a la guerra, en fin, te cobra el precio Miguel de Ángel, antes de la guerra. Con la cuestión fiscal tú querías añadir algo, me parece. El Estado sabe perfectamente, no le hace falta monitorizar cuál es el beneficio que va a obtener por la subida de precios. Entonces, lo único esperable de un Estado misericorde con sus ciudadanos sería que por lo menos rebajase los impuestos en una medida en que le permita cobrar lo que ya viene cobrando, que es muchísimo, pero no sacrifique a los autónomos que llevan camiones, al transporte, a toda la sociedad como lo va a hacer. En tono de ironía me contaban un chiste esta mañana que se encuentra una pareja y dice, oye, mira, que hace tiempo que no me llevas a un sitio caro, ¿por qué no vamos este fin de semana a un sitio caro? Y coge y le llevó a cenar a una gasolinera, porque claro, es que a estas alturas se va a convertir en el sitio más caro al que puede ir cualquier persona. Yo creo que lo que dices tiene mucho sentido, es decir, lo que tenía que hacer el Gobierno ahora mismo es salir y decir, oye, no vamos a recaudar más. Correcto. Es decir, no es que vayamos a monitorizar la recaudación, porque es que les imagino yo a todo el Consejo de Ministros viendo cómo sube la estadística de recaudación y aplaudiendo. Ojo, ¿qué es lo que hacen todas las comunidades autónomas? Porque aquí el Gobierno de Ayuso ha presumido de ser tan liberal y bajar tanto los impuestos que recauda 900 millones de euros más que el año anterior en IRPF, porque debe de ser que salen de los árboles, ¿no? O sea, esto de la curva del Laffer en el IRPF a mí todavía me tienen que explicar cómo funciona, porque la realidad es que el esfuerzo fiscal, la presión fiscal sobre los españoles, también en la Comunidad de Madrid es cada vez mayor. Yo lo he calculado y desde que Ayuso es presidenta pagamos más de 5.000 euros más de impuestos. Y al español le da exactamente igual ya que los cobre Sánchez, que los cobre Ayuso, que los cobre Moreno Bonilla o lo que sea. El español está asfixiado. Entonces, efectivamente, como tú muy bien dices, lo primero es que a ver hasta qué punto el Estado puede ayudar, sobre todo al que está al final de la cadena, es decir, al consumidor doméstico, el que no hace ese balance de IVA soportado con el IVA repercutido, a soportar esto, porque por suerte, por lo menos,
nos enfocamos hacia el verano, porque si no, es un año en el que íbamos a pasar frío muchas más familias de las que ya vienen pasando frío. Recordemos que en España ya 3 de cada 10 trabajadores viven en riesgo de pobreza. Y en riesgo de pobreza significa o que no llegas a pagar el alquiler, o que no llegas a pagar la hipoteca, o que no llegas a pagar los suministros básicos, calefacción, agua, electricidad, o que debes recibos a la comunidad de vecinos, cuotas de basuras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero, vamos a no aumentar la presión sobre esas familias. Si esas familias venían pagando un X% de IVA, que suponía que en la factura eléctrica pagaban 20 euros, no deberían de pagar nunca más de 20 euros, por lo menos que el precio de la electricidad, aunque suba, no les lleve. Pero eso no parece que haya ningún gobierno dispuesto a hacerlo, porque esa propuesta la llevamos en la Asamblea de Madrid, en la anterior subida de precios de la energía eléctrica derivada de la guerra de Ucrania. Dijimos, por lo menos el impuesto eléctrico no lo recaudes, cédelo a través de bonificaciones. Pues tampoco los gobiernos populares fueron capaces de entender esa medida y muchísimo menos de acogerla o aplicarla. Irene. Bueno, es que lo que hay que... claro, estamos en una situación de colapso energético donde van a subir de verdad los precios, que no calculamos muy bien hasta qué punto va a llegar esta situación, y el Estado no tiene que estar con que si se baja un punto el IVA, con que si se baja un punto este impuesto indirecto. Aquí lo que hay que hacer es suspender la recaudación de todos los impuestos relacionados con el suministro energético. Empezando, cuando hablamos del combustible para los coches, no tienen solamente IVA. El impuesto de hidrocarburos es que llega al 50%. En la luz, todo lo que está... Bueno, pues que se haga una excepción, no para que te bajen un puntito, porque claro, es que si va a subir de una forma exponencial, que te quiten un poquito, no lo vas a notar. Y sobre todo, muy peligroso lo que ha dicho esta señora encargada de que nosotros financiemos a todos los inmigrantes que lleguen a España. Todas estas medidas que ha venido diciendo de que hay que ayudar al vulnerable y demás, al final, en definitiva, es que nosotros nos adentramos en una situación de una escalada de precios energéticos que nos puede llevar de verdad al colapso previo de nuestra pobreza, pero sin duda no van a pagar nada de la factura de la luz ni de absolutamente nada, pues todo la gente vulnerable que ellos consideran que desde luego son los inmigrantes que han metido que también tienen sanidad gratis y demás. Así que prepárense el bolsillo o prepárense para acabar con este gobierno lo antes posible, porque nos va desde luego todo en ello. Miguel Ángel, cerramos tema brevemente. Muy brevemente, yo pensaba que no era posible superar la verborrea de Pilar Alegría como portavoz del gobierno. No. Y sinceramente, desde luego, yo creo que va a superar, porque es que ha dicho, yo me he perdido, ha dicho que el gobierno va a tomar medidas en previo monitoreo estructurales en doble plano. No, previa consulta con la comisión que van a formar con los agentes sociales. La monitorización es simultánea. O sea, mientras hacen todo esto, ellos van monitorizando. Vale, como la Unión Europea. Es que yo creo que ha dicho en doble plano, estructural, no sé qué, y al final no sé si ha dicho que las medidas van a ser sin gluten, desnatadas y con integrales o algo así, porque es imposible. Apta para veganos. Eso. De verdad, que nos van a robar, para variar. Al final ya sabe usted. Y hay que atacar Estoy otro por coger la risa esa de María Jesús Montero y ponerle como que es la determinación de precios en el mercado eléctrico español, que tampoco tiene desperdicio, porque tenemos una determinación de precio porque nos hemos creído que es verdad esto de que los mercados se regulan, y yo creo que es un tema que podíamos abrir y debatir largamente. 90-91 dólares está ahora mismo el barril de Brent. El precio Brent, en fin, pero ya superó los 100, 120 y tantos, sí. Llegó hasta una barbaridad. Sí. O sea que la cosa está más o menos estable. Publi que a la vuelta no habrá subido el petróleo, pero a lo mejor sí que sube el pan. Sobre todo, como empecemos, que ya está hecho, a meter dentro del sistema público de salud atención integral y plena, porque las urgencias hasta ahora se atendían, No, integral y plena para cualquiera. Como acaba de escribir Harry el Socio, un gran tuitero que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, vamos, o sea, abuelos en España que no se pueden arreglar la boca ni comprarse unas gafas, ¿verdad? Y estos, Publi, lo vemos.
23:37, 22:37 en Canarias. Larga recta final hoy del Gato al Agua, que espero que se la haga corta, pero es que hay dos temas que son muy importantes. La cuestión de si podemos materialmente repatriar a los menas. Más exactamente, desde un punto de vista administrativo, legal, ¿por qué no se hace y qué habría que hacer? Es básico. Dos, oiga, es impresentable. O sea, no puedes hacer un registro de médicos objetores de conciencia al aborto para que todo el mundo sepa cuál es su conciencia. O sea, ¿qué es lo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha ordenado a la Comunidad de Madrid? Y este asunto es muy grave. ¿Por qué? Pues porque significa que es una merma más, una mutilación más de la libertad en España. Y Mónica Fuster nos explica por qué. El Gobierno continúa presionando a Isabel Díaz Ayuso para que apruebe las listas de objetores al aborto. La mayoría de las interrupciones voluntarias se practican en clínicas privadas. Sin embargo, hace 3 años el Ministerio de Sanidad impuso un registro de objetores con la excusa de planificar la prestación sanitaria. Porque la justicia acaba de dar la razón al Ministerio de Sanidad y ha ordenado a la Comunidad de Madrid que empiece ya mismo los trámites para crear el registro de objetores de conciencia. El problema es que este registro supone una amenaza al derecho a la objeción de conciencia. Yo creo que es un fraude constitucional, vamos a decirlo así, porque el artículo 43 de la Constitución lo que hace referencia es a la salud, con lo cual no son derechos fundamentales, ni libertades públicas ni obligaciones, sino que son principios que informan la legislación positiva. El Ministerio ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues esta es la única comunidad autónoma que se ha negado a hacer el registro. No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad. Y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. La libertad de conciencia de los médicos es un derecho reconocido tanto en la Constitución española como en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El motivo por el que Díaz Ayuso no cede es que estas listas de objetores corren riesgo de convertirse en un mecanismo de presión o discriminación para aquellos médicos que se niegan a practicar el aborto. La realidad es que el 80% se realizan en clínicas privadas concertadas, siendo muchos de ellos financiados por la sanidad pública. Pedro Sánchez se empeña en abanderarse de la libertad de las mujeres, pero no muestra ningún apoyo a aquellas que deciden no abortar. Mientras tanto, la Iglesia sigue defendiendo la vida. Se deberían entrar también unas políticas, la Iglesia intentamos contribuir a ello, unas políticas en las que haya una defensa de esa madre que ha quedado embarazada y del niño que lleva dentro, ¿no? Políticas que puedan favorecer a que esas personas su decisión sea seguir adelante y no interrumpir el embarazo. En España no existen registros de objetores de conciencia en ningún área salvo en el caso del aborto. ¿Se trata de interés burocrático o ideológico? La pregunta está encima de la mesa. Irene. Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo, a mal, que el Tribunal Superior de Justicia finalmente haya dicho que hay que crear este registro con una especie de lista negra de los objetores de conciencia, porque es evidente que es un derecho fundamental. Ya no es que dices, está recogido en la Constitución, es que la norma que ha aprobado el Ministerio de Sanidad, donde está exigiendo que exista ese registro, es una norma no solamente que vulnera la Constitución, porque hoy en día, ¿qué norma del Gobierno no la vulnera? Sino que está vulnerando un derecho fundamental, que no necesita estar recogido en ninguna Constitución para entender que es un derecho a proteger. Entonces me parece gravísimo que por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a mi juicio, en una clara situación en la que está vulnerando algo bastante obvio, pues yo me hago una serie de preguntas con esto. En segundo lugar, lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que dice
No voy a permitir que en mi comunidad autónoma, ¿no?, que ya es suya, ¿no?, que haya un listado negro para nadie, ni para médicos que practican abortos, ni para médicos que no los quieren practicar. Yo lo que les quiero decir a aquellos médicos con conciencia que ellos se hicieron médicos para salvar vidas y no acabar con vidas de los vulnerables, como es el caso de los niños que son abortados, que no tengan miedo ninguno a aparecer en ningún registro, que desde luego esto tendrá que ser un registro del honor, un registro de la verdad, un registro de todos aquellos que defienden ser médicos, y espero que en ese registro esté el 99% de los médicos para que veamos la salvajada que realmente esto supone. Y yo creo que hay que ir un poco también más al fondo. Basta ya esa equidistancia de los médicos que realizan abortos que estén en la misma protección de los que no, porque no hay que olvidar que el aborto es acabar con la vida del más vulnerable, de un bebé que todavía no ha nacido, y además de una forma atroz. Las clínicas privadas de Madrid, que no solamente es la Dator, también está la clínica Isadora, reciben subvenciones públicas, no solamente del Ministerio de Sanidad, sino también de la comunidad autónoma. Entonces, usemos ese registro, precisamente para dar la guerra y pedir estar ahí el 99% de los médicos para que se visualice el crimen terrible que es el aborto. Y que sí que tiene que haber una vergüenza para aquellos que sí lo practican. Tú eres médico para curar la salud, para salvar vidas, no para matar a aquel niño que no tiene forma de defenderse. ¿Por qué no ayudan? ¿Por qué no ayudan a las mujeres y les dicen la verdad? No se están deshaciendo de una lechuga, se están deshaciendo de sus hijos. Eso es lo que están haciendo. Entonces, claro que tendría que haber un registro para aquellos que lo hacen. Y si aquellos médicos, insisto, pidan estar en ese registro, que el 99% de los médicos, 9, estén en ese registro por la vida, por la verdad, para que se visualice el crimen. Ana, Miguel Ángel. Yo quería hacer una puntualización, y es que no es verdad que no exista ningún tipo de registro, porque en la propia Comunidad de Madrid hay un registro de médicos objetores de conciencia de la eutanasia, y está funcionando. Y eso existe en la misma Comunidad de Madrid que gobierna la señora Díaz Ayuso. Entonces, hay que tenerlo claro, porque luego parece que unos partidos somos tan pro vida o tan poco pro vida como otros. Pues no. Con el gobierno de la señora Ayuso se ha puesto en funcionamiento el registro de objetores de conciencia a la eutanasia, que es un crimen exactamente igual que es el aborto. Es acabar con la vida de un ser humano con una acción positiva. Es decir, médicos que que se niegan a practicar la eutanasia ya están en un registro. Otra cosa que has dicho que es muy importante, Irene, la equidistancia. No es lo mismo ser el que se niega a hacer un aborto que ser el que se presta a hacer un aborto. Uno se niega a cometer un crimen y el otro se presta a cometer un crimen. Con lo cual, esta equidistancia, esta defensa de la libertad, que desde mi punto de vista es defensa del libertinaje, no puede estar en el mismo plano para proteger al médico que no quiere practicar un aborto como para proteger al médico que sí quiere practicar un aborto. Luego, otra cosa muy importante es esta sacrosanta Constitución. Mira, a mí desde pequeña me enseñaron que las leyes es obligatoria cumplirlas cuando responden al bien moral. Lo que está claro es que si la Constitución en un momento determinado, como parece que se están encaminando ellos, llega a consagrar el aborto como un derecho, la Constitución automáticamente pasa a valer cero. Si ya, desde muchos puntos de vista, sobre todo de la unidad nacional, ya vale bastante poco, o por lo menos el uso que han hecho de ello tanto los partidos separatistas como el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero insisto, por mucho que quieran consagrar el aborto en la Constitución, en la ley moral nos seguirá diciendo que el aborto es un crimen. Y por tanto, en ese sentido yo me mostraré siempre contraria a la Constitución. Y lo último, Irene, es que creo que has dado en el clavo. Porque esto ya no va de leyes. No, claro. ¿Por qué los médicos no salen en masa? ¿Por qué todos aquellos médicos que estoy convencida que son mayoría, totalmente lo que son, se niegan a practicar un aborto,
no salen a la calle, se niegan o se negarían, porque claro, muchos no tienen la especialidad. Pero si todos los médicos españoles que realmente están en contra del aborto, si el Colegio de Médicos, si todos los colegios de médicos, el Consejo de Médicos salieran a la calle a decir no estamos dispuestos, no haría falta ningún tipo de lista. Ahora bien, apoyaremos a Ayuso y que por una vez incumpla esa orden del Tribunal Superior. Sí. En relación con esta cuestión, desde el punto de vista jurídico, quería señalar varios aspectos. En primer lugar, que esta es una controversia entre dos administraciones y que en este conflicto jurídico la Comunidad de Madrid, como bien expresabas, tiene un antecedente que le va en contra, sus propios actos le van en contra. ¿Por qué? Porque ya ha creado un registro previo relativo a los objetores respecto de la práctica de la eutanasia. En segundo lugar, que lo que aquí está en juego esta es una cuestión estrictamente constitucional. ¿Y por qué? Porque el artículo 16 de la Constitución protege, entre otros derechos, el derecho a no revelar tus creencias, tu ideología o tu moralidad, o las cuestiones morales que te afectan a ti. Y por último, también señalar que al margen de la creación o no del registro, existe otro pleito posterior, que va a ser el de los propios doctores, que frente a la creación de un registro, posteriormente les intenten obligar a inscribirse. Ese será el momento en el que los doctores podrán formular sus correspondientes recursos personales o a través de asociaciones de médicos para que esta cuestión finalmente se resuelva. Lamentablemente en España, si pudiéramos confiar en el Tribunal Constitucional, pues tendríamos esperanza en la justicia. Lamentablemente eso no va a ser así. Es decir, ojo, y la última cuestión es que esta sentencia probablemente es recurrible ante el Tribunal Supremo en primera instancia y posteriormente ante el Constitucional, pero la cuestión es estrictamente constitucional y la guerra todavía está pendiente. Esto es una batalla, pero la guerra es la propia de los verdaderos titulares de ese derecho a la objeción y de ese derecho a no revelar tus propias creencias y tu propia ideología. El derecho fundamental de conciencia. Vamos a ver, pero un momento, es que esto, el problema fundamental que ya no... Estamos ahora en la fase jurídica, pero aquí el problema moral es que, claro, se está discutiendo estar en un registro, pero no se está explicando, como no se ha explicado bien, qué es eso del aborto, porque han negado realmente lo que es, como si fuese una intervención que te libera, como que si te quitan un quiste. Claro, dices, no, es un registro que revela mis creencias. Bueno, es que básicamente tus creencias es que no quieres acabar con la vida de un ser humano. Y esto no se ha dicho lo suficiente. Y como se abandonó la batalla moral, que está muy por encima de la cultural, claro, llegamos a un momento en el que nos estamos peleando por una cosa de un registro jurídico, pues a ver qué dice pues un Tribunal Superior de Justicia. ¿Quién es un Tribunal Superior de Justicia de Madrid o un Tribunal Supremo o un Tribunal Constitucional para decir que esto se puede hacer? No tienen esa capacidad, no tienen esa jurisdicción. Entonces, como se ha abandonado esa batalla moral, pues acabamos con lo pequeño, con lo cutre, con un artículo en un reglamento. Y además, Irene, y es una pregunta que quiero hacerte porque por lo que tengo entendido, además, esto de alegar objeción de conciencia en genérico, es decir, lo que yo tengo entendido es que se objeta conciencia ante un acto concreto. Correcto. Es decir, no en genérico. Es decir, yo no puedo alegar objeción de conciencia en general. Es decir, ante un acto positivo de, oye, somete a esta mujer a una intervención quirúrgica para practicarle un aborto, en ese momento es en el que yo puedo objetar de conciencia. Sí, pero lamentablemente, y en ese sentido dos cuestiones. Lamentablemente lo que pretende la Administración Central es obligar a pronunciarse a los doctores y a manifestar cuáles son, o sea, abdicar de ese derecho constitucional. Claro. Y además yo pienso que, totalmente de acuerdo en que estamos, de que este debate es un debate de poca altura respecto de los problemas fundamentales como del que estamos tratando.
pero también yo he hecho en falta, o sea, la excusa del Estado y es que para garantizar el supuesto derecho a que un ciudadano o una ciudadana se le practique el aborto, necesitan conocer qué doctores no lo van a hacer. Yo creo que ese argumento debería haber sido rebatido en el sentido de decir, oiga, es que existen otros métodos para garantizar ese derecho, ese supuesto derecho, que no implique tener que meter en una lista negra al colectivo de doctores. Oiga, si ustedes tienen doctores que están a favor, pues ya se las apañarán con ellos para que faciliten ese supuesto derecho, pero no obliguen al resto que no quiere a formar parte de una lista negra. Claro. Eso, ya sé que esto es muy, que este debate es de muy baja. No, pero es esencial esto que estás comentando, oiga, porque precisamente es la finalidad del registro que quieren supuestamente ellos. Es garantizar el derecho, el supuesto derecho a que le practiquen un aborto a alguien, ¿no? La finalidad de este registro esto es la clave fundamental, es el señalamiento de los médicos para que haya una sumisión de tú te niegas a practicar un aborto, tú te hiciste médico para salvar vidas y te niegas ahora a matar a un bebé que está creciendo dentro de su madre, pues te voy a señalar y te voy a perseguir. El objetivo de este registro es la sumisión y la desnaturalización y destrucción moral interna de un médico que se niegue. Entonces, es muy importante decir, claro, si tú lo que quieres es practicarte un aborto, ¿a ti qué te importa que haya estos que no lo vayan a hacer? Por eso insisto en que los médicos utilicen esto, justo lo contrario, que vayan masivamente a inscribirse ellos, que lo sepan, que esto no puede ser que ningún médico, salvo alguna excepción, acepte esto. Ana. Sí, yo solo remitirme a un discurso que hizo Raquel Barrero, nuestra portavoz de Sanidad, en la Asamblea de Madrid, precisamente hablando de este tema, ¿no? Y en el que explicaba fenomenal cómo además esto va a ser un arma de extorsión de los nuevos MIRES para el ingreso en los hospitales públicos. Claro. Es decir, a partir de entonces, cuando tú tengas el servicio con determinados médicos que han objetado o no han objetado, le dirás, si objetas no entras en el servicio. Si objetas no vas a entrar en este servicio. Y eso se les está inculcando a los médicos desde hoy, porque yo creo que también tenemos que hacer mucho hincapié en cómo se está enseñando a los nuevos médicos, qué se les está diciendo y cómo se les está manipulando para que ante todos los problemas que ahora mismo tienen laboralmente, agachen la cabeza. Totalmente pues nada, de acuerdo. a la rebelión. Yo llamo a la rebelión de los médicos, a la rebelión de los MIR. Que vayan precisamente, ¿sabes? Que se acaben, que no os compren por un sueldo mal pagado, por unas horas. No aceptéis esto. Id masivamente a inscribiros, que sepa todo el mundo que vosotros no matáis bebés y que se sepa quién sí. Que se cambie, precisamente, de aquí no vamos a salir cambiando un artículo por lo que diga un Tribunal Superior de Justicia, que la batalla es mucho más grande que eso. Entonces la batalla es precisamente darle la vuelta a esto, que no ganen, que piensen que os someten. Bueno, pues que no os sometan, sino que se les salte en la cara, que se les señale quiénes son. De forma muy breve y en relación con lo que comentaba sobre cómo se va a utilizar esa información. Se alega por parte del Estado que se va a respetar, sobre todo, se va a respetar y se va a cumplir la Ley de Protección de Datos en relación con este registro. Pero es que esto es una falsedad. ¿Por qué? Porque en el momento en que creas un registro, es para utilizar esos datos. Es decir, si no, ¿para qué quieren el registro? Y ¿alguien cree que los directores de tanto hospitales o quienes tengan acceso a esa información no van a utilizarla y no van a presionar? ¿Y los sindicatos? O no van a favorecer, no hace falta ni siquiera presionar, sino favorecer a quien no esté. Así es. Así es, porque además en un mundo ideal las cosas funcionan fenomenal, pero en el mundo en el que vivimos recibirán las presiones no solo de la dirección médica que siga las indicaciones de turno, sino de los sindicatos, etcétera, etcétera, que al final acabarán arrinconando a ese médico que se ha decidido a dar la cara. Que vayan a tu casa porque sabemos, como la Ley de Protección de Datos, es que me río mucho porque todos los meses tenemos una noticia de que han hackeado la información
información de cualquier ministerio. Todos han sido hackeados, todo el mundo tiene básicamente nuestra información, ese registro, pues saldrá convenientemente filtrado en La Sexta, en donde sea, irán a su casa. No Entonces, por eso digo que hay que dar la batalla. No se le darán proyectos de investigación, no se le darán oportunidades, se le tildará de mal profesional. Por eso hay que buscar ser marcado de forma mayoritaria y masiva y acabar con estos que están queriendo desnaturalizar la profesión de médico. Claro, que ¿Cómo me recuerda esto lo de San Eulogio y los mártires de Córdoba? Por cierto, era una situación semejante. Más información sobre lo de Koldo y la trama de armas. Resulta que a quien le compró una pistola fue a Rubén Villalba, a ese de la Guardia Civil que habían colocado en Venezuela para que es al que le piden que saque la pistola de la intervención de la Guardia Civil. Y cuando trató de montar el marido de Iceta, que efectivamente estaba viviendo con Iceta, el piloto, en Moncloa, cuando trató de montar allí un armero, Seguridad de Presidencia lo descubrió. Y dijo que, hombre, que tampoco había que llegar tan lejos. Y no pudo montar el armero en el Palacio de la Moncloa. O sea, es todo un puñetero disparate. Es una cosa es increíble, maravillosa. Ahora, Koldo, sinceramente, con la cantidad de favores que le pedía tantísimo socialista, este hombre tenía que estar muy estresado. Es que no hacía otra cosa. No hacía otra cosa. Es que no era un sin vivir. Yo creo que los estresados son los que aún no han salido. En este momento están muy estresados. En los WhatsApp. Él se dedicaba a estresar a todo el mundo. ¿Verdad? Un poco una cosa así. Un minuto de menos. Estamos ya en el... 30 segundos. Vamos a dejar el tema para otro día porque os habéis lanzado y yo os he dejado hablar. Solo una cosa. Yo no sé si se les puede expulsar o no, pero que se les puede hacer la prueba de edad para que Mohamed Rifai, que es el violador, que ha violado a una chica en la puerta del centro de Menas de Hortaliza, no esté en el centro de Menas y se le expulse a su país, sí se puede. Y ahora voy a ser yo la que diga sí se puede. El gobierno de Aragón hizo pruebas de edad. Ayuso se ha negado a hacer las pruebas de edad a los Menas, cómplice de Sánchez. Y eso lo tienen que saber todos los madrileños. Cuando veas un Mena por la calle y te dé miedo a ver si va a atacar a tu hija, que sepas que al menos Ayuso se ha negado a hacerles las pruebas de edad, porque Vox se lo hemos pedido de forma insistente. Y que 40 segundos. Goles con Parrado. Se quedan yo quería contar que igual levantan las sanciones petroleras a Rusia, a los americanos, pero eso ya lo verán mañana porque no me han dejado contarlo. Miguel Ángel Durán, Ana Cuartero, Irene González. Muchas gracias a los tres. Goles con Parrado. Se quedan con el programa futbolero por antonomasia aquí en Radio Libertad. Que descansen.